Bueno, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal vuestras experiencias? Si alguien quiere comentar en qué punto está. Yo tengo mis dos sesiones hoy, a la tarde, con mi coach y con mi coachee. Me hace gracia la palabra coachee, no sé por qué. Hoy estoy así Hice la primera sesión con mi coachee el martes y a mi coach lo estoy persiguiendo para ver cuándo podemos fijar fecha. Yo estoy a la inversa. Yo con mi coach hoy a la tarde y mi coachee todavía me tienen confirmado horario, pero bueno. Bueno, tenemos el mismo, así que si lograste establecer contacto, tirame la oreja. ¡Es verdad! ¿Quién es? ¿Quién es? No importa, no se dice. ¿Cómo que no? Le tocó la peor para... ¿Cómo que ¿Es tiene? secreto? Sí, ¿Cómo se dice? ¿Es sí, la secreto? Yo persona no de la que sabía estoy eso. hablando ya ¿Es avisó que secreto? es complicado. A ver, esto me trae interesante. El tema de las fechas. Si recordáis, era después de que acabemos las 8 semanas, hay un mes más para hacerla grupal. Eso significa que podéis, es decir, se puede estirar un poquito el tema de las sesiones. Es decir, si esta semana cuesta un poco o se hace al final de esta, o sea que no es que cuando demos la octava semana aquí, ¡puf!, se acabó todo de golpe, no. Puede ir un poquito más pausado. Sobre todo por si alguien quiere ir viendo experiencias anteriores o prácticas o demás. Antes de que se me olvide, otra cosa importante. Hoy vamos a ver en la presentación de hoy los distintos temas que vamos a ir dando y cómo los podéis ir aplicando y las prácticas que queremos desarrollar para que podáis ir aplicando con vuestros coaches o clientes. Por favor, que alguien me recuerde ahora lo del término cliente. Pero recordad que ya tenéis material que podéis usar, que es el que utilizamos en el curso anterior. ¿De acuerdo? Todas esas prácticas las podéis utilizar, las podéis adaptar, pero realmente muchas de las cosas que vamos a trabajar son sobre ese tipo de cuestiones. Podéis decir, bueno, ya, pero es que eso ya lo hicimos, sí, pero lo hicimos en un ámbito grupal, hubo personas que se lo perdieron, que no lo hicieron tan a fondo, ahora estáis vosotros con esa persona en exclusiva y a lo mejor hubo cosas que le costó hacer en el grupo y que aquí va a poder profundizarlas mucho más con vosotros. ¿Ok? Entonces recordad que mientras vamos subiendo lo que son prácticas concretas para todos los temas de comunicación que vamos a trabajar, tenéis ahí ya ese material previo de todas las... en realidad basta con que os quedéis el último, el de la octava semana del curso anterior, porque ahí estaba todo lo anterior. Entonces, con que tengáis eso a mano, ya vais viendo el tipo de prácticas que había. ¿Vale? Otra cuestión que se planteó también el martes. Cuando hablamos en los materiales, no sé si le habéis podido dar un vistazo, hablamos de clientes. Evidentemente, en este contexto, realmente nadie está pagando a nadie, es un intercambio de prácticas, servicios y demás, pero realmente lo prioritario es que la persona a la que hacéis coaching es vuestro cliente. Digamos, es la protagonista del espacio y todo esto. ¿Y por qué he empezado a introducir ya, incluso en el acuerdo de trabajo conjunto, estos términos que ahora realmente no proceden porque estamos haciendo prácticas? En primer lugar, porque la idea es que os lo toméis de la forma más súper real posible. Muy importante, esto no es una simulación, no es una recreación, no es un roleplay de coaching. Esto es coaching de verdad. Entonces lo vamos haciendo con las herramientas que tenemos, que son muchas más de las que creéis, ¿no? Pero una vez que pasemos estas prácticas, cuando lancemos esto al mundo y demás, pues van a ser clientes. Entonces prefiero que desde el principio tengáis ya puesto el gorro, que veáis a la otra persona como alguien que ha contratado vuestros servicios, que se compromete a unas cosas frente a las cuales vosotros os comprometéis a otras, etcétera. ¿Sí? Bueno, si queréis vamos a ver una rápida, cualquiera interrumpe en cualquier momento, damos una rápida presentación de esta semana y luego entre medias y después preguntas, dudas, los que ya habéis hecho algo o alguna sesión podéis comentar, preguntar, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Yo tengo una pregunta, Cris, perdón, Sí. ¿puedo? Sí, adelante. Cuando hay un conflicto con la conectividad o con los dispositivos o con la cuestión de cómo eso, ¿no? Dar el taller, ¿qué se sugiere? ¿Que se acepta como es o se da una sugerencia de, che, fíjate si podés conseguir otro celular, otra computadora? Porque a veces no se puede, entonces no sé hasta dónde
No sé si me explico mi pregunta. A ver, a la hora de tener la sesión, dices, cuando los problemas de conexión impiden tener la sesión de manera fluida. Sí, no, y además cuando eso es recurrente, entonces esa persona capaz tiene límites a la hora de poder practicar su comunicación, sobre todo virtual, porque la conectividad es un problema. Vale, aquí son cosas distintas. Olvidémonos ahora del tema talleres. De acuerdo que evidentemente lo virtual es algo que tenemos que trabajar y ya sabemos que hay personas en el equipo que por desgracia tienen de forma recurrente y habitual problemas de conexión y que eso además incluso hay compañeros a los que les está limitando a la hora de dar talleres. Nosotros aquí lo que estamos trabajando son las habilidades de comunicación de esa persona. Y además hay cuestiones que son totalmente horizontales, son transversales. Da igual que estemos hablando de lo virtual, que estemos hablando de lo presencial. Si, por ejemplo, estamos hablando de la construcción, del armado de ideas, de la organización, de la argumentación, eso no tiene nada que ver con que sea un soporte presencial o virtual. Cuando estamos hablando de la gestualidad, de la conexión, tampoco tiene nada que ver. Habrá cosas, evidentemente, que tienen una especificidad cuando estamos en el terreno de lo virtual y, evidentemente, pues ahí a lo mejor esa persona, pero pensad que a lo mejor tiene problemas de conectividad frente a las que realmente no se puede hacer gran cosa, pero esa persona sí puede hacer sus prácticas sin problema. ¿A qué voy? Pues a lo mejor durante la sesión tenéis problemas, pero si esa persona, por ejemplo, quiere grabar su presentación, se va a grabar ella misma con su celular. Pues ahí tiene cero problema, no tiene absolutamente ninguno. Puede trabajar ella su comunicación virtual perfectamente, se graba, lo sube a YouTube, tú lo ves, lo comentáis. Otra cosa es si realmente hay problemas a la hora de tener la sesión, pues ver a lo mejor alguna alternativa. Yo, por ejemplo, hay veces tengo Zoom con personas y ahí, por cuestiones de configuración o de lo que sea, no podemos hablar bien por el Zoom, entonces nos vemos por el Zoom, pero hablamos por el WhatsApp. Eso es... hay alternativas, ¿no? Me refiero, si te refieres al tema de la sesión. Si vamos a lo otro, las dificultades de conectividad que tenga esa persona no deberían ser obstáculo de ningún tipo para que haga sus prácticas, para que... ¿De acuerdo? O sea, que no me centro en eso, es como que lo importante es lo otro. Lo importante es lo otro. La conectividad es cuestión de infraestructura que no podemos tocar y que... Bueno, además, ya digo, la otra persona lo puede trabajar perfecto. Y nada, lo importante es eso, que en la sesión aprovechéis al máximo y que tú además, una vez que recibes, por ejemplo, la primera grabación, identifiques qué se puede trabajar, que cuando estéis juntos aprovecháis para que haga prácticas. Recordad que lo que vais a hacer con vuestro coach es sobre poco más o menos lo que hacíamos en las sesiones del curso anterior, pero mucho más potente porque estás enfocado en esa única persona. O sea, tiene tu plena atención, tu plena dedicación. Entonces no es ni la teoría, digamos, y trataremos de iros dando material para que le vayáis derivando en su momento, pero digamos que la parte teórica más pesada, que es todo ese tema de la estructura y demás, eso ya lo tenéis, eso se lo podéis mandar directamente. Mira, mira este vídeo sobre la estructura, cualquier duda la comentamos, para que tampoco durante las sesiones... hombre, tendréis que aclararle cosas, resolverle dudas, pero que no sea cuestión de esto es una clase teórica, no, es un espacio de coaching el que tenéis con la otra persona. Clarísimo, gracias, Cris. ¿Listo? Vamos a ver, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Sesión número 2. Cris, yo tengo una pregunta del módulo 1 de la sesión inicial. Espera un segundito entonces que dejo de... Listo, sí. Es una pavada capaz, pero es como de orden. En la sesión inicial, en el módulo 1, tenemos como el paso a paso de qué es lo que hay que trabajar en esa sesión y está el permiso para grabar. Mi pregunta es, como vamos a estar trabajando como si realmente fuera un cliente, primero le pedimos el permiso para grabar y después comenzamos a grabar la sesión y hacemos el paso a paso. O eso tendría que quedar grabado también como el paso a paso. Esa es mi duda. Vale, es una buena pregunta. Eso de todas formas lo íbamos a ver luego a fondo, porque efectivamente se trata de ver todo el tema de que hagáis bien la sesión inicial. Aquí hay algunas particularidades. Como decía, lo prioritario es que lo veáis ¿no? Y que lo enfoquéis realmente como una sesión real de coaching.
Yo os conté en la primera sesión que cuando hacíamos el coaching nosotros también lo grabábamos y eso era, entre comillas, un poquito más delicado porque esto, después de todo, aunque puede ser incómodo en algunos momentos, pero se trata de ejercitar una habilidad profesional. El coaching que yo hice en su momento era coaching personal, entonces ahí sí que era mucho más, uno se exponía mucho más, era más vulnerable, era diferente. Y aún así nosotros grabábamos las sesiones porque hay dos posibilidades. Bueno, hay dos posibilidades, una de ellas es unipersonal, que es la que le ocurre a André, y otra cosa es la que os ocurre a todos los demás. Lo prioritario es que la persona sienta que tiene un espacio seguro para practicar, para exponerse y para hacer cualquier cosa. Eso está por encima de todo. Otra cuestión es que estamos en un espacio de prácticas, entonces, en el caso de André, no sé si alguno visteis la grabación, pues bueno, él ya sabía de antemano cómo iba el tema y de todas formas, aún así, hemos quedado en que si en alguna sesión hay algo que él dice no quiero que esto lo vea nadie, esa parte la corto. ¿Okay? O sea, está claro lo que prevalece. En vuestro caso es bastante más sencillo. ¿Por qué? Una cuestión muy importante que tiene que ver con lo que plantea Rocío. Alguien me decía, bueno, y todas estas cosas del acuerdo de trabajo conjunto, ¿yo se las tengo que contar al compañero que al fin y al cabo ya las sabe porque también se lo está haciendo otro compañero? Respuesta, sí. De entrada, porque cada uno vais a expresarlo a vuestra manera, con vuestras palabras, según vuestro propio estilo y porque tenéis que practicar el establecimiento de ese vínculo inicial con la persona, que en este caso es un compañero, en algunos casos con el que no habéis tenido mucho trato previo y en un futuro no muy lejano, esperemos, pues va a ser una persona totalmente externa. Entonces vosotros se lo contáis como si esa persona no tuviera por qué saberlo. Tenéis la suerte adicional de que lo va a captar rápido porque ya sabe de qué le estáis hablando. Pero igualmente, cuando sea una persona que no os conozca de nada o que sea de fuera, sí es importante que esas bases queden claras. ¿Qué ocurre con la grabación? Ahora, Joa. ¿Qué ocurre con el tema de la grabación? A esa persona le tenéis que decir, por supuesto, esto es un espacio seguro, esto es absolutamente confidencial. Sin embargo, en este caso, estamos en un espacio de prácticas y necesito grabar las sesiones, pero con la tranquilidad de que esto solo lo van a ver los supervisores de las prácticas, que en este caso vamos a ser Tomás y yo. Y probablemente lo veamos solamente uno de los dos, que seré yo en la mayor parte de los casos. Entonces, digamos que ahí no está habiendo un tema de confidencialidad porque realmente lo va a ver otro compañero coach a efectos pues exclusivamente de apoyo e incluso se le puede plantear, porque es cierto, de mejorar el coaching que está recibiendo. Es decir, va a ser la persona con la que estoy haciendo estas prácticas, va a estar apoyando este coaching, por eso estamos grabando las sesiones. ¿De acuerdo? El otro día lo preguntaba Lau en el chat del equipo. Las sesiones que vosotros grabéis con vuestros coaches o con vuestros coaches no las va a ver nadie más que yo. O Tomás en un momento dado si voy muy sobrepasada. ¿Ok? O sea, eso no va a ser público, no va a ser parte del material del curso. Claro, está bien. Entonces, primero iría la pregunta de la grabación y después se comienza la grabación. Esa es como mi duda estructural. Se puede plantear así. Sí, me refiero en este caso, porque dentro de eso... en la sesión con André, que la vi que no estaba la pregunta, como que habrá sucedido antes, pensé. Entonces, creo como que... ¿Que no estaba la pregunta? O sea, en algún momento se habló de que esto iba a estar grabado, creo, pero como que la pregunta inicial de pedirle permiso para grabar esa sesión creo que no estaba. A ver, yo entiendo que en esta fase, digamos que la guía es para que os sintáis cómodos y seguros tal, pero tampoco lo hagáis tan a rajatabla, me refiero. Evidentemente, si estás, a ver, ¿cómo lo diría? Aparte de que André y yo lo habíamos hablado antes, pero ya estaba grabando desde el principio y aún así, o sea, antes de empezar a grabar lo comentamos, seguimos grabando y en el momento apropiado, cuando estábamos estableciendo lo que se llama, en coaching general, se llama la alianza entre el coach y el cliente, aquí lo hemos llamado acuerdo de trabajo conjunto, se lo volví a contar para que quedara grabado para la posteridad y para vosotros. ¿De acuerdo? A preguntar, tengo dos preguntas. Es normal que aporte un poco de seguridad, pero me refiero, o sea, igual que digo que sea lo más realista posible, aquí, por ejemplo, va a ser muy raro que alguien de repente os diga, es que me vas a grabar. No, por Dios, ya lo sabemos todos, ¿no? Yo sí os sugeriría, si queréis, pues eso, si lo queréis, bueno, ya sabes, lo estamos grabando, pero que luego, dentro de un momento dado,
A ver, os explico por qué va en ese lugar que efectivamente con razón le llamó la atención a Rocío, ¿no? Tú, si te pones delante de una persona que no conoces de nada, a ver, e incluso en ese caso se haría a lo mejor en las dos veces, un poco como hemos hecho aquí, ¿no? Porque ya os digo, yo por ejemplo, cuando tuve que hacer las prácticas, yo tenía que avisar a todas las personas, oye, mira, voy a grabar la sesión porque esto me lo piden en mis prácticas de coaching. Naturalmente la gente te decía que sí y punto. Le dejabas claro eso mismo, solo lo va a ver mi supervisor, punto. Pero luego cuando estábamos haciendo, en el momento ese donde pone el acuerdo de trabajo conjunto, lo volvíamos a hablar y ya quedaba grabado también. O sea, ese es un poco el tema. Si queréis lo habláis dos veces, si lo queréis hacer de una forma absolutamente idónea. Okay. Joa. Yo quería preguntar en relación, bueno, al acuerdo ese que queda escrito, si lo tenemos que firmar en este caso, que son prácticas, o no hace falta. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es también respecto a lo escrito. Tenemos que presentar, o sea, cada uno igual se maneja en el aspecto si hace si toma apuntes o no toma apuntes, o si escribe o si no escribe en cada grabación, pero mi pregunta es si en este caso tendríamos que presentar algún tipo de informe por sesión o al finalizar, como para saber qué tipo de registro escrito tengo de la cuestión. La primera pregunta, perdona, era si hay que firmarlo. Sí, vamos a hacer todos los pasos de la forma absolutamente realista. Si alguien tiene algún problema al respecto, se puede, hacer la firma en PNG, en transparente. Bueno, si queréis luego lo hablamos en los chats, como le pegas la imagen al PDF y demás. O sea, eso ya lo podemos luego hablar, pero la idea es que sí, que lo hagamos todo el proceso de la forma más completa y posible, más que nada porque así lo tenéis ya interiorizado para la próxima. Okay. Segundo era... El segundo era en relación al informe escrito, o sea, si en principio, bastante esfuerzo de tiempo y de dedicación y de concentración lleva ya esto como para que encima tengáis que hacer algo escrito. Okay. En principio, nada que tengáis que pasarnos. Otra cosa es que tú como coach tengas tus notas, lógicamente, sí, del coaching, y que vayas llevando el registro de, bueno, esto tal, esto lo quiero hacer de otra forma, o se me ocurre que para la próxima podría hacer esto. Pero eso es una cuestión tuya interna. Okay. Si visteis la grabación con André, se le debe recomendar, o está también en el módulo 1 en la explicación, que la persona lo lleve, es como su diario de aprendizaje, diario de experiencias, pero eso es también interno para esa persona, aquí nadie tiene que pasar nada fuera. Ok, gracias. ¿Vamos? Listo. Ahora sí. Bueno, aquí vamos. El otro día hablábamos un poco del síndrome del impostor. Hoy vamos a hablar de la rueda de las habilidades, que imagino que a lo mejor alguno la habéis podido ver. Hoy vamos a ver tres cosas. La primera, lo que es la rueda de la oratoria, que no solo va a servir de base para las sesiones de coaching, sino también para que nosotros sistematicemos un poco en la cabeza todo el feedback, todas las cuestiones en las que vamos a tener que estar pendientes con nuestro cliente. El juego de los contenidos es una cosa muy simple, muy tonta, para que veáis un poco cómo vamos a organizar este curso. Y luego vamos a hablar del saboteador interno. Vale. La rueda de la oratoria, esto prácticamente en cualquier curso que sea de desarrollo personal, de desarrollo de habilidades, siempre se empieza por algún tipo de rueda. En el coaching estándar es la rueda de la vida, ¿no? ¿Qué áreas de tu vida, en qué áreas de tu vida consideras que estás del 1 al 10, etcétera, ¿no? Y la idea es eso, tener una imagen visual de dónde está el desequilibrio, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en coaching general siempre se dice que a lo mejor piensas que tu problema está en el ámbito del trabajo y a lo mejor tu problema está en que tu vida personal pues no disfrutas, no lo pasas bien, y que si haces ajustes ahí, inmediatamente otras cosas cambian. Es decir, es una cosa un poco especial, pero realmente siempre conviene partir de una cierta autovaloración de la persona que tenemos delante. Aquí, si os fijáis, hemos distinguido dos grupos de atributos, de cualidades, que son los que tienen que ver con el fondo de la comunicación y con la forma.
¿Qué se recomienda? Porque si os fijáis, con el fin de que en la rueda queden palabras o atributos cortos, lo que necesitamos es que nuestro cliente sepa a qué nos estamos refiriendo. Esta es la parte en que nos alineamos terminológicamente para que tanto el cliente, para que el cliente vea cuáles son las cualidades en las que vamos a estar trabajando. Y él mismo va a comentarte en cuáles considera que está más avanzado, en las que tiene menos problema o cuáles a su juicio tiene que trabajar más. Recordemos lo que hablábamos el otro día. Estos son percepciones autorreportadas que pueden o no coincidir con la realidad. ¿De acuerdo? Sobre todo porque nos vamos a encontrar en la mayor parte de los casos con que las personas son muy conscientes de lo que llamamos cualidades de forma, pero no solemos ser tan conscientes de en qué medida las cuestiones de fondo están impidiendo que nuestra comunicación oral sea más fluida o más efectiva, ¿no? Entonces nosotros tomamos en cuenta lo que dice, lo registramos, queda la rueda inicial que luego compararemos con la rueda final. Al final de la última sesión volveremos a pedir a la persona que valore todos estos atributos y tanto él como nosotros veremos esa diferencia, al menos en la autopercepción de la persona, ¿no? La estructura es lo que hemos hablado mil veces, el famoso discurso de puntos clave, ¿no? La cuestión que hay detrás de esto es... Sofi, ¿está Sergio en el waiting room? Es que si le doy ahí se me atasca el PowerPoint. Listo, Cris, ya está. Está tardando por algo de él, me parece. Pero... Vale, gracias. La estructura básicamente, que es lo que hemos hablado también alguna vez en el curso anterior. Aquí somos un grupo en el que la mayoría trabajamos sobre contenidos que nos vienen dados. Eso también ocurre con bastante frecuencia, incluso en entornos docentes, ¿no? Pero nosotros vamos a tratar las habilidades de comunicación desde la base. Cuando tengo que cuando tengo yo que organizar las ideas de la forma más eficaz posible. La audiencia, más allá de obviamente saber a qué audiencia te diriges, no basta con saber cuál es tu audiencia, sino sabes cómo reorganizar tu discurso, tu vocabulario y todo lo que es la elaboración, el invención del discurso, para que se adapte a esa audiencia que tú tienes prevista. Argumentación es absolutamente fundamental, esto también lo hemos trabajado en el curso anterior, es decir, todos estos conceptos nos suenan bastante ya, es elegir todo ese soporte del tema principal, que evidentemente yo puedo decir, bueno, este es mi tema, estos son los puntos clave, pero esos puntos clave son enunciados, son opiniones mías, hasta que los argumento, los relleno, digamos, con metáforas, anécdotas, etcétera. El principio y el fin, aunque realmente es parte de la argumentación, lo queremos separar y darle un peso especial. Tienes desarrollada la habilidad de ese primer enganche, no es el que empieza el discurso como, bueno, doy las gracias a todos los que me han invitado a esto, que todavía se sigue empezando así en muchos lugares y eso es lo peor que puede ocurrir. Y el final, que es como la frutilla del postre, el final ese memorable que hace que todo el discurso quede realmente en la mente del público. Las historias y el humor, que son lo que hemos hablado también muchas veces. Una cosa muy bien dicha puede quedar bien, pero una cosa bien contada es la que realmente va a permanecer en la mente. Entonces, la idea es vincular lo que decimos a historias o aún mejor transformar lo que queremos decir en historias. El tema del uso del humor, que no se trata solo de contar cosas graciosas, sino incluso los gestos, las imágenes. Hay muchas formas de incluir el humor de una forma proporcionada y adecuada al contexto y a la audiencia que tenemos. Y luego las cuestiones de forma, que eso es lo que el 90% de las personas quieren trabajar cuando llegan a temas de oratoria, ¿no? Que es el dominio escénico, es decir, estoy bien, o sea, los nervios no me afectan hasta el punto de paralizarme, no me tiembla la voz, en fin, estoy cómodo en una situación de hablar en público. La proyección vocal, muy importante y que tiene un impacto enorme en la efectividad, tiene que ver no solo con el hecho de que
se te escuche bien, sino también de una cosa que trabajamos un poquito en el curso anterior. Como fue un curso muy intensivo, hubo muchas cosas sobre las que pasamos con un poco de velocidad, que ahora todos vamos a tener ocasión de trabajarlas con un poquito más de detalle, que tiene que ver también con el uso de la voz en cuanto al volumen, el ritmo y el tono, que eso también es lo que trabajábamos, ¿no? Momentos en los que hay que ir más despacio, otros más rápido, subir el volumen cuando estamos diciendo ciertas cosas. La gestualidad, todos entendemos lo que es el lenguaje no verbal como acompañamiento del discurso, la ayuda visual, que pueden ser diapositivas o puede ser cualquier otro tipo de apoyo, puede ser tener un rotafolio, puede ser utilizar, como hicisteis muchos de vosotros en las prácticas iniciales, cualquier elemento del mundo real e introducirlo en el discurso. Conexión. La conexión, como os fijáis, son términos genéricos, pero que tienen detrás bastantes más cosas, ¿no? Dentro de la interconexión no solo estaría el contacto visual, estaría también la interactividad que conseguimos entablar con la audiencia y cómo esa interacción, esa conexión nos permite captar los niveles de energía y de atención del público. Y la credibilidad. Y esto es muy importante, no se trata de que tú conozcas el tema y por lo tanto tú internamente seas consciente de que eres creíble, sino de si tu manera de expresarte transmite realmente esa autoridad y esa credibilidad. Porque muchos hemos visto algunas veces oradores que sabemos que son realmente muy buenos en su campo, que a lo mejor escriben libros o lo que sea, pero que realmente a la hora de hablar en público no proyectan esa autoridad, ¿no? Se supone que nosotros, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a salir de aquí un minuto. ¿Alguna duda hasta aquí? Esta es la parte de... Sí, Dani. No te ve, Cris, seguro. Una consulta tengo. Lo de la rueda, para que el cliente la complete en la primera sesión. Sí. Él expresa, por ejemplo, punto por punto dónde se considera o se autopercibe que se ubica. Uno lo registra y después la arma. Le damos un tiempo para que él la arme en el momento. En ese sentido, ¿cómo lo abordás? Vale, por eso ahora os he hecho pasar por el aburrimiento de ver esto que probablemente todos lo tenéis bastante claro. Depende un poco, y ahí tiene que ver lo que comentaba también Sofi de la conectividad que tengas en ese momento con tu compañero. O por ejemplo, el otro día con André estaba en el celular. Desde mi punto de vista, lo ideal sería, si la persona está en una computadora, bueno, en este caso es además muy sencillo porque ellos también van a tenerlo descargado del campus, ¿no? Entonces sería cuestión, si no es así, se le puede enviar el archivo, pero hay un tema, por eso para hacer la parte interactiva es un Excel con macros. Y sabéis que los macros siempre te avisan todos los navegadores, cuidado macros, peligro, virus, o sea, entonces ahí puede haber algún temita. Yo la forma en que lo hice con André, yo creo que fue bastante operativa, y es que compartí pantalla y él iba diciendo y yo lo iba poniendo. También me parece que es positivo, insisto, aquí claro, como todos los compañeros saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero cuando estéis con una persona de fuera, conviene además hacerlo de manera conjunta, por lo que os decía, porque cuando dices conexión es lo que nos sirve como ancla en la rueda, pero se pueden entender muchas cosas. Entonces es importante compartir con el cliente de qué estamos hablando cuando hablamos de conexión, o de gestualidad, o de estructura. Entonces yo creo que en ese sentido es más operativo porque, por ejemplo, yo aquí haciendo pruebas con la rueda con mi sobrina, al hablar de audiencia me dijo, sí, yo tengo problemas porque hablo muy rápido y no se me entiende. No, eso no va ahí, eso va en la parte de forma, va en la parte de proyección vocal, articulación, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que el ir alineándose en cuanto a terminología y temas a trabajar con el cliente, la rueda nos ofrece un buen punto de partida. ¿Qué haríamos? Pues en ese caso, algo parecido a lo que voy a hacer yo ahora, que es compartir la rueda para que veamos el funcionamiento que si visteis ya la sesión con André ya lo habréis visto, ¿no? Pero básicamente aquí uno pone su nombre, la fecha, hoy es 9, ¿no?
Y aquí pues vamos contando tema por tema, ponemos aquí al tuntún, un momento. Por ejemplo, y lo vamos hablando con él nos dice sus valoraciones y decimos, ok, quiero ver mi rueda de la comunicación. Entonces aquí sale este dibujo donde, bueno, pues unas están mejor autovaloradas, otras menos, y evidentemente el objetivo es que al final de las sesiones esto sea mucho más redondo y esté cerca del radio exterior, ¿no? Lo más cerca posible. Luego, ¿qué hacemos con el cliente con el que acabamos de ver esto? Lo que podemos hacer nosotros es darle aquí, descargamos en PDF, para esto también son necesarios los macros, se nos va a guardar, nos ponemos por ejemplo, rueda de mi cliente, o ponemos rueda de fulanito. Y sí. ¿Qué es macro? Ahora os cuento. ¿Esta parte la estáis viendo? ¿Estáis viendo la rueda? Sí, ¿no? De acuerdo, porque a veces al compartir pantalla, como se va de una a otra, las macros son como funciones de Excel, son como programitas que están dentro de Excel. Entonces esto está preparado para que si yo le doy a descargar en PDF, ello solo me lo lleve ya a guardar con el nombre que yo elija en mi computadora en la parte de descargas. Entonces yo ahora creo que si me voy a descargas ya no lo vais a ver, pero ahora os lo muestro. De hecho, espera que os lo voy a mostrar ahora. Si yo me voy a mi descargas, rueda de fulanito. Dejo de compartir porque ahora os voy a volver a compartir el PDF que tengo en mi carpeta de descargas. ¿Veis? Es exactamente lo mismo que tenía, solo que ahora lo tengo en un PDF, entonces yo se lo puedo mandar a mi cliente o bien por el chat del Zoom, si estamos comunicándonos por ahí, se lo puedo mandar por email para que tenga ya el registro de su rueda inicial. Aquí viene su nombre, su fecha. ¿Okay? Entonces ahí sería una forma. Otra forma, que es esta que tenemos aquí, a ver un segundito, porque también está en el campus tenéis el otro formato, que es, a ver, la rueda en PDF directamente. Si realmente la tecnología no nos está apoyando mucho, pues lo que hacemos es pasarle al cliente, si sabemos de antemano cómo está el tema de la tecnología, puede ser incluso interesante que le hagamos llegar esto antes de la sesión para que lo vaya haciendo con nosotros, que es esto que vais a ver, que lo tenéis en el campus y que es sencillamente lo mismo, pero en una sola página de PDF. Entonces, simplemente él lo completa de forma, la persona lo completa de forma manual, aquí va poniendo sus valoraciones y aquí pues juega como los nenes, ¿no? Pone para cada uno en qué punto está, junta los puntos y ya tiene su rueda hecha. En caso de que realmente el tema del Excel se nos complique más de lo esperado. ¿Ok? ¿Sirve? Por eso, en la medida de lo posible, tratamos de tener en cuenta diversas posibilidades. ¿Sí, Manu? Y tengo dos preguntas. La primera, no pude descargar yo el Excel en PDF, o sea, cuando toco el botoncito me sale de que está queriendo imprimirlo, no se me guarda. Y después, la segunda era que medio que me tomé el atrevimiento, no sé, pues no sé si se puede, con mi coach agarré y le pregunté si le parecía a él, y en vez de mandárselo a la rueda, no se la mandé, le dije que no se le iba a mandar. La idea era de que cuando terminen todas las sesiones, volvamos a hacer la rueda sin que él haya vuelto a ver su rueda inicial, digamos, para que no se acuerde de qué valoración se había puesto y poder compararlo al final. Digamos. No sé si está bien o... Bueno, es un punto interesante sobre lo de la impresión. ¿Alguien más lo ha intentado? Laura dice que tampoco pudo. Sí, yo lo bajé perfecto.
No sé si será algo O sea, así. yo pude con mi coachee durante la sesión completar juntos el archivito, pero cuando le ponía el botón de descargar, me conectaba directamente con la impresora y me salía la hojita. Claro. Entonces lo que hice, bueno, guardé la hojita completa y le hice un print de pantalla para poder compartirle a mi coachee sus respuestas, y el archivo sí lo guardé, en eso no tengo problema, pero en formato Excel, no en formato PDF. Vale, haced pruebas porque alguien por ahí lo estuvo comprobando y no sé quién me dijo que le había funcionado. André creo que le había funcionado. Ok. Lo que pasa es Ay, que perdón. lo que no se puede guardar es el archivo en sí, pero sí en teoría se debería guardar solamente la parte del dibujito de la rueda. Eso es lo que va a PDF. Sí, yo tuve problemas ayer también, cuando lo hicimos, en Sí. una de las computadoras no lo podía guardar, no me descargaba, me pasaba lo mismo de que me lo mandaba la impresora. Por suerte, bueno, como tenía grabado la sesión, la volví a ver la parte esa, lo completé en otra computadora y ahí fue más fácil, ahí sí pude. Lo que sí me olvidé de mandártelo, ya te estás armando a mi cliente, te voy avisando. Vale, vale, vale. A mí me pasa lo mismo que, Eso perdón, probablemente tenga que ver porque, claro, es una macro, es un programa, entonces a lo mejor depende de cómo tenga cada uno configurado la ruta de descargas. Entonces va a ser ahí donde esté el problema. En esos casos, evidentemente, pues lo que comentaba Laura es una buena opción, captura de pantalla y listo. Se quedaría en un JPG o algo así, ¿no? Es una opción. Es que es eso, depende de la ruta que cada uno tenga configurado. Y luego, pues, lo que plantea Manu, francamente me parece una cuestión interesante. O sea que tu coachee no tiene su rueda. Claro. La tienes tú. ¿Qué opinamos? Vamos a hacer un referéndum. La verdad es que no... A mí me parece que puede ser un desafío que está copado, pero por otro lado, yo porque pienso en mis alumnos indefectiblemente, ¿no? Contar con tu rueda todo el tiempo te permite la posibilidad de autoevaluarte como persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje. Entonces, tener a mano esa referencia inicial te permite a vos decir, bueno, ok, no sé, en humor me califiqué al inicio con un 3, ok, hoy que tengo que preparar este discurso parlamentario para compartir, ¿qué pieza humorística puede incorporar o qué gesto humorístico puede incorporar para que esa nota que me puse de 3 suba a una nota superior? Siento las dos puntas. Lo del Manu me parece copado, pero mi beta docente me aplica y me saca a la luz esto. Pero puede estar bueno, es interesante para analizarlo, ¿eh? Es interesante, es curioso. Yo personalmente estoy de acuerdo con Lau también. Yo creo que el coachee debe tenerlo desde el minuto cero, porque además hay otra cuestión. Recordemos que el coaching se basa en la idea de que la otra persona es perfecta, completa. De alguna forma hacer eso implica tratarlo un poco como un menor o como, no quiero que lo, no sé, realmente eso es parte de su aprendizaje, no es la autovaloración que esa persona está haciendo en esa fase de su aprendizaje o de su adquisición de la nueva habilidad. Y yo creo que tenerlo como referencia es práctico, es útil. Y sobre todo, no sé, efectivamente, lo otro da la impresión, pues eso, que es un poco como dirigir de más. Y fijaos que hablábamos la semana pasada y yo creo que efectivamente hay personas con las cuales el coach necesita saber hasta dónde y dónde presionar más y dónde dejarlos más libres, ¿no? Pero eso en particular creo que es el momento, la fase, la valoración del aprendizaje, es casi te diría un derecho, ¿no? de la persona, el tenerlo a mano, sí. Yo se lo daría. Yo también además creo como en la honestidad del proceso y por saber o no saber el número que pusiste en primera instancia, me parece que no modifica el feedback que uno va a hacer al final, como que no es que si yo me puse un 3 tengo que sí o sí decir que mejoré, capaz que no mejoré, capaz me pongo menos porque empeoré o capaz que sí, y como que saber el número me parece que no cambia el resultado de la autoevaluación, haya habido proceso o no. No sé si se entiende. Tú, Manu, tú has hecho ya tus... No, pero Claro. me parece súper interesante que se planteen esas cosas. Una pregunta, Manu, ¿tú has hecho ya tu sesión como coachee? No. ¿Y tú preferirías no tener tu rueda? ¿Piensas que eso a ti te condicionaría? Claro, o sea, yo lo que pensé fue justamente eso, que no me condicione, digamos.
en el sentido de que por ahí uno hace todas las sesiones como teniendo la necesidad de mejorar en todos los aspectos que estamos haciendo. Entonces, como para hacer una valoración al final que sea más objetiva, sin tener en cuenta en decir, no sé, me puse, no sé, tal número, tal valoración en tal aspecto, sí o sí ahora al final me tengo que poner más. Eso es lo que yo había pensado. Vale. Eso forma parte creo que es una de las partes del acuerdo de trabajo conjunto que está en el documento que tenéis, ¿no? El hecho de máxima comunicación y honestidad entre las dos partes, ¿no? Entonces, sobre todo hay una cuestión, si realmente el cliente, eso sería una especie de autoengaño, ¿no? Y realmente no tiene ningún sentido, porque ¿cómo te sientes? O sea, él al final, cuando haga su valoración después de la 8ª sesión, no tiene ni que satisfacerte a ti como coach, ni como nada. Él lo que pasa es que... Claro. Pero no es en el sentido ese de que me satisfaga a mí como coach, no, sino por ahí que uno se autoconvence. Lo que yo pensaba es que por ahí uno se autoconvence a sí mismo, y era como para evitar eso, digamos, para hacer que cada uno haga una valoración objetiva al final, sin tener en cuenta lo que había hecho al principio, y decir realmente cómo me estoy sintiendo hoy, sin pensar cómo me sentía al principio. Era eso. No, es bueno. Lo que pasa es que también le puede sugerir a la persona que de hecho eso a veces también se plantea, decir, mira, ya la tienes ahí, guárdala, vamos a trabajar y al final la volveremos a hacer a ver cuál es la diferencia. Me refiero, si él la tiene y la tiene apartada, si él no siente la necesidad de ir a ella, que probablemente no la sienta, porque además hay otra cuestión también. Y es que recordad que hablábamos del tema de la percepción autorreportada, ¿no? Y a lo mejor esa persona piensa que en una determinada está puntuando muy bajo y tú lo ves y dices, pues no es para tanto, no está tan mal aquí. En cambio, yo creo que el problema lo tiene en otro lado, que él no ha identificado como un área de mejora, ¿no? Entonces, ten en cuenta que es eso, es su opinión, pero es su percepción en ese momento. Tú como coach no te sientes, o sea, tienes en cuenta cuál es la percepción de esa persona, porque evidentemente te puede ayudar a la hora de enfocar las prácticas con esa persona, pero tú vas creando a lo largo del coaching tu propia percepción de realmente dónde está esa persona, que puede o no coincidir con la que él ha hecho, ¿no? Digamos que la rueda de la vida, la rueda de la oratoria, por eso es una cuestión que debe tener él, porque es su autopercepción, no la tuya. Entonces, él evidentemente al final cambiará o no cambiará. Es que hay una cuestión, Manu, que entiendo lo que planteas y tiene mucho sentido. El problema es que, por eso comentaba antes, las personas nos autoengañamos y arrastramos muchas creencias, pues eso, luego lo vamos a ver cuando veamos el saboteador interno, ¿no? Pero es decir, yo es que para esto no soy bueno, yo esto se me da fatal, yo pongo un gesto horrible cuando hablo y odio hablar en público. Entonces la gente arrastra muchas cosas de esas, ¿no? Y eso no se le va a olvidar por mucho que no tenga delante la rueda. Por eso digamos que la rueda es más para él que para ti como coach. Yo quería decir una sola cosita, que entiendo totalmente lo que dice Manu, porque yo ya habiendo estado de los dos lados en esta semana, no volví a ver mi rueda y la verdad no me acuerdo bien los puntajes que puse, obviamente, y como tampoco lo habíamos hablado en esa sesión de si tenerla o no presente en cada sesión esa rueda, o yo la tengo, pero no la volví a ver, pensé en no volverla a ver hasta el final, y hasta que complete por segunda vez y recién ahí compararlas. Así que entiendo totalmente y lo vi como él. A mí me parece una buena práctica, porque evidentemente si no es como que cada semana no vas a estar viendo dónde, es como el que invierte en bolsa, ¿no? Y está todos los días mirando lo que sube y lo que baja. Claro, o sea, yo soy así, por eso también lo pensé. Claro. Ponele con la facultad, yo soy de que más o menos todos los días cuando me siento a estudiar veo el avance de carrera, ponele. ¿Me entendés? Entonces sé que en este sentido como que estaría pendiente todo el tiempo ahí, en vez de estar la valoración que tuve en el claro, principio, a ver si hoy estoy un poco más adelante o me siento un poco más atrás. Sí, y era como evitar eso. Es un buen punto. Lo que pasa es que eso está muy bueno. Eso es una cosa que tú se lo puedes comentar a tu coach. Entonces, y probablemente te diga, ok, guárdala, no vuelvas a sacarla hasta el final. Porque efectivamente si no vas a estar ahí pendiente, pero lo guardas tú. Claro, el tema aquí, digamos que lo que acaso puede rechinar un poco es que te la guarde el coach y decida cuándo te la da. Claro, o no. Sí. Pues no, tú te la guardas, la metes en una carpeta, lo que sea, y te olvidas de ella hasta el final.
y efectivamente tiene sentido para no estar ahí demasiado concentrado en lo que al fin y al cabo no deja de ser una medición subjetiva, en vez de disfrutar de lo que se vaya haciendo por el camino. Perfecto. Sí, yo también creo que para los que somos exigentes, yo personalmente tampoco la volvería a ver. Para los que somos exigentes está bueno tenerla, pero no estar mirando que si mejoré en todos los puntos, cuál es el puntaje que me puse, porque si no, es como que obviamente inevitablemente vamos a querer mejorar en todo, pero es como querer controlarlo. Entonces yo tampoco la voy a ver, pero está bueno que mi coach me la dé, que quede a decisión de cada uno. Ahora sí comentarlo, porque eso, para los exigentes quizás sea bueno no... Sí, pero este es muy buen ejemplo, efectivamente, como planteamos, el tipo de cosa que uno tiene que hablar con su coach. Mira, es que, no, relájate, guárdalo, no la mires a lo que tal, porque es un buen punto. Yo me encuentro en las antípodas. O sea, para mí, tipo, dame la rueda y es como, bueno, en la segunda sesión, tipo, rueda. A ver, pum, ¿qué tengo que mejorar? Listo, ¿lo estoy mejorando en lo que preparé, sí o no? Es como, ¿entendés? Siento que esa rueda va a ser un poco el faro que me va a guiar un poco el mapa. Entonces, al preparar las presentaciones para cada una de mis sesiones, es como, bueno, a ver, me autoevalúo, ¿siento que realmente la estoy mejorando o no? Pero capaz es mi beta controladora, aparte de exigente. Pero bueno, nada, es como una mezcla del grupo. Creo que sería bueno decirle eso a tu coach. Porque si yo fuera tu coach te diría, bueno, eso nada, me parece que está bueno soltar. Fijaos hasta qué punto os digo que realmente aquí hay que tener cuidado con el establecer reglas escritas o no a todo el mundo le funciona igual lo mismo. Entonces, efectivamente, si Lau necesita mirarlo todas las semanas, que lo mire todas las semanas. Si André o Manu dicen, es que me voy a obsesionar y voy a estar pendiente de esto y me voy a distraer, yo, como coach, por ejemplo, de André, le diría, no la vuelvas a tocar, ya nos vemos con la rueda dentro de 8 semanas, olvídalo. Y Manu lo mismo, Manu a tu coach, díselo, mira, yo prefiero no saber nada. Pregúntale a tu coachee qué prefiere. ¿Okay? Bueno, gracias. Pero no, está fenomenal que se plantee esto, porque es eso, antes cuando decíamos lo de, digamos que los materiales son una guía, son una orientación, pero luego el instinto, el adaptarse, y además somos todos adultos, esto es lo que tiene, ¿no? Que estamos también en un nivel de aprendizaje, de adquisición de habilidades con personas que ya tenemos mucho bagaje y mucho detrás, entonces que también sabemos lo que queremos y lo que nos va y lo que no, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que sí, el coach... A veces nos viene bien que alguien nos guíe un poquito, pero hay otras que necesitamos mantener el control de nuestra evolución. Pero como habéis visto aquí, sobre esto, la conclusión es que lo que a vosotros os funcione, se lo pedís a vuestro coach y listo. Ahí vamos. ¿Está bien? Vamos a ver que seguimos compartiendo. Igual, Cris, tengo una pregunta. Sí. Quizás... como que uno tiene capaz me estoy metiendo en un terreno nada que ver, pero digo, capaz que uno tiene un modus operandi como muy común de esto, ponerle en el caso de Lau como querer verlo para querer como controlar, y capaz que puede ser interesante salir de la zona cómoda y proponer hacerlo diferente. Si siempre te funcionó de una manera, no sé, digo, como si siempre del control del número y si fui mejorando, capaz que puede ser un lindo desafío soltar un poco ese control y ver qué pasa, no sé. Mira, yo personalmente, yo si fuera el coach de Laura le diría, no lo estés mirando todas las semanas, pero también si tienes esa ansiedad, lleguemos a un punto medio. ¿Lo vemos dentro de 4, por ejemplo? Claro. Pero eso es una cosa que evidentemente, por eso ahí es cierto lo que planteas, ¿no? Se trata de cuestión de, sobre todo porque... Imagínate, la cuestión es con planteos, Laura es docente y eso es algo que tu coach debe tener en cuenta, ¿no? Porque claro, el tema es que tú, digamos, eres la dueña del proceso, pero realmente hay veces que todos, incluso los más experimentados o tal, necesitamos que alguien se haga cargo de ese proceso, porque lo ve de una forma más fría y más desapasionada y a veces se da cuenta de que nosotros... incluso siendo conscientes de dónde estamos, en un bucle o en un atasco, nos cuesta salir de ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que haya... Esa es muchas veces la función del coach. El coach es el que tira de ti desde otros lados, ¿no? Entonces, también hay que, pues eso, decir, mira, yo siento esto, ¿tú qué opinas? ¿Me puede venir bien o me gustaría, a lo mejor creo que necesito explorar eso? O a lo mejor tu propio coach, si tiene suficiente aplomo para decirte, yo de ti probaría otra cosa...
Eso es una negociación que por eso cuando veíamos en el material es la comunicación continua y el experimentar entre los dos. No hay reglas. Es más, es lo que hablamos el otro día, a lo mejor efectivamente decimos, venga, pues espérate 4 semanas porque tal, y a lo mejor a la tercera semana Laura tiene un día horrible o está muy tal, y a lo mejor dice, venga, espera, vamos a retomar la rueda, qué sé yo. O sea, eso es, como nos decían en su día, el coach está bailando con el cliente, era así como, bueno, uno va adaptándose, ¿no? Hay unos pasos, hay una música, hay un ritmo, pero luego, oye, no todo está dicho, en un momento dado tienes que girar a otro lado y eso es lo bonito, ¿no? Que realmente ahí está el coach, está el cliente y estáis vosotros, no es como aquí un checklist aburrido de, ala, listo, esto he hecho, no. Aquí ponéis mucho de vosotros también en la evolución de la otra persona, mucho más emocionante. Es agradable, ¿verdad? Cuando alguien plantea una pregunta y la respuesta es no, hay una sola respuesta. Hacete cargo. Sí, además quería agregar una cosa que me olvidé de decir hace ratito, que yo también había pensado en esto, porque pensando en el curso anterior, ¿no? Yo cuando empezó el curso, o sea, más o menos que no ni hablaba, digamos. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo hubiese hecho esa autovaloración al principio y lo hubiese tenido presente a lo largo de todo el curso, seguramente me hubiese frustrado muchísimo, ¿no? Porque en el sentido de que yo no vi, como que no veía avances en mí hasta capaz que en la penúltima sesión, digamos, que fue cuando más o menos me abrí. Pero si yo hubiese tenido esa autovaloración todo el tiempo, capaz que me hubiese frustrado muchísimo en el decir, estoy atascado, no estoy avanzando, no estoy avanzando, no estoy avanzando, y capaz que no terminaba avanzando nada. ¿Me entendés? Eso fue lo que yo pensé. Sí, sí, tienes toda la razón en ese sentido, Manu. Y más es lo que te decía antes, yo soy partidaria de no vuelvas a tocar la rueda hasta el final. De hecho, cuando hablamos de la rueda es al principio y al final, ¿no? Lo único que digamos que era así como un poco, es el hecho de decir, no se la doy, se la guardo para que no la vea. Ese era el único punto que el hecho de no ver la rueda en todo ese tiempo, o sea, durante lo que dura el proceso, efectivamente creo que es saludable. Y además también, por ahí como tarea del coach, como dejarle claro que la rueda es de autoimagen, ¿no? Como, bueno, esto es lo que vos crees, vamos a ver con tu video y con lo que tengas que preparar, qué pienso yo de esto que vos estás diciendo y cómo realmente se ve de afuera, porque si no también es como encerrarse en la propia creencia cuando en realidad estás trabajando sobre lo que ve otra persona. Pasa muchas veces que decimos como, uy, no pensé que la otra persona se iba a valorar de esta manera en esto porque ya la veo distinta. Como ahí está la tarea quizás del coach de desarrollar la confianza, de bueno, te voy a acompañar para que puedas ver que esto sí lo tenés. Exacto. Y luego además hay otro punto que tiene muy alineado con lo que comenta muy acertadamente Rocío, y es el tema que recordáis que hemos hablado alguna vez de lo de los aprendizajes inconscientes o de la competencia inconsciente, lo de los niveles de aprendizaje. Eso lo hemos visto en el curso anterior, ¿no? Entonces, cuando alguien no está muy familiarizado con un tema, no sabe lo que no sabe. Cuando ya sabes algo de la cuestión, empiezas a ser consciente de qué no sabes. Entonces, a lo mejor a veces, por eso os decía, por ejemplo, si en la parte de la forma, sobre todo, insisto, cuando estéis con personas de fuera que no lo hayan visto antes. La parte del fondo. Alguien a lo mejor, sí, yo no tengo ningún problema, yo con la audiencia, perfecto. Luego empiezas a funcionar y dices, no, mira, este vocabulario o este tono no es adecuado. Entonces, a lo mejor esa persona en algún punto de la rueda se valora menos al final. ¿Pero por qué? Porque ahora sabe cuál es el estándar o de qué se está hablando cuando al principio eso era algo completamente novedoso para él, ¿no? Entonces, efectivamente, en línea con lo que comenta Rocío, también está esa cuestión, ¿no? Por eso decía, algo de espacio vamos a dedicar en la primera sesión a alinearnos en el contenido de cada atributo, pero a pesar de eso, evidentemente, la persona tiene que hacer una autovaloración rápida y además es mejor que sea rápida, no es cuestión de estar ahí. Y eso luego al final, pues a lo mejor efectivamente, a lo mejor uno se puntúa en 8 a la salida y a la vuelta dice no, en 6, pero esos 6 son de verdad, mientras que aquel 8 era inventado, era un 0, qué sé yo, ¿no? Entonces efectivamente es caso por caso. ¿Más? Voy a chusmear el chat, tan docentes que... Ok.
Sí, no, voy a tener unas palabras con el coach de Laura. No, el tema es que Anipovich justamente escribió un libro de evaluación y justamente lo que está diciendo Lau es eso, ¿no? Es de saber en qué me van a calificar. Ahora no me sale con cuál es la palabra, pero bueno, es donde, Lau, por favor, ayúdame que vos sabés más de esto, digo, pero es donde tenés la referencia sobre qué es lo que te van a evaluar, qué necesitas para poder, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que te van a pedir para poder aprobar o no aprobar, en ese caso, esa evaluación? Y entonces uno ya sabe qué es lo que va a pedir, qué es lo que necesitas, y bueno, trabajás para poder conseguir eso o no, ¿no? Tiene una palabra que ahora se me borró, no me acuerdo de eso, pero bueno, básicamente de eso se trata lo que dice Anipovich. Que escribió un libro de evaluación, básicamente, para que la evaluación no sea el terror que todo, o por lo menos yo la viví toda mi carrera, toda mi secundaria, toda mi primaria, con horror a que me evalúen, cuando en realidad tiene que ser parte del aprendizaje, y parte del aprendizaje justamente es eso de decir, ok, me van a evaluar esto, y yo para conseguir una prueba necesito hacer esto. Entonces, o por lo menos ya saber en dónde van a hacer foco. Y creo que es un poco lo que planteaba Lau de su manera docente y manera inconsciente Manu, de lo cual estoy sumamente orgullosa. Perdón, tenía que decirlo. Pero, ¿os dais cuenta? Además es muy oportuno lo que plantea también Maru, porque os dais cuenta de hasta qué punto el sistema educativo formal condiciona todas y cada una de nuestras instancias de aprendizaje en la vida. Realmente estamos pensando en que nos evalúen, ¿no? Olvidémonos, el coach no nos evalúa, el coach no. Entonces aquí es curioso porque estamos haciendo estas prácticas pensando en ponernos el gorro de coach, y ahora también me estoy dando cuenta de, chicos, disfrutad del gorro de coachee. No tratéis de dirigir las sesiones de coaching cuando sois los coachees. Entonces, es más, en esos momentos incluso os podéis permitir, y además por eso os insistía también antes, es absolutamente cerrado y confidencial. Podéis ser vulnerables, podéis demostrar vuestras preocupaciones, porque vuestro coach está para vosotros. Entonces, evidentemente el coach, según el nivel que os vea o la personalidad vuestra que vaya apreciando, pues tratará de ayudaros en un sentido o en otro, ¿no? Pero a veces eso. El problema es que como todos somos coaches en prácticas, ¿no? A veces uno quiere dejarle tanto, insisto, por eso el otro día, cuando hablaba del feedback, insistía tanto de eso, porque todos cuando hemos empezado hemos querido darle tanto espacio al coachee que se nos van las sesiones de las manos. Entonces, la cuestión es encontrar el equilibrio. Pero además, por eso os digo, la tranquilidad es que eso no se consigue en la primera sesión, probablemente no se consigue en la cuarta. Un poco antes, fijémonos antes lo que comentaba Manu, ¿no? Él también, porque estuvo en un grupo donde todos los compañeros tiraron muchísimo, ahí fue, y él solo se lanzó ahí, realmente porque no estábamos nadie solo, éramos poquitos, lo cual era bueno, pero imagínate, Manu, cuando estás solo con una persona exclusivamente pendiente de ti. Eso puede ser todavía mucho más rápido y mucho más potente, porque la única preocupación de esa persona es que tú florezcas, ¿no? Entonces es como... Cris, quería avisarte que se me colgó el otro, entonces no estoy ahora como coach, como anfitriona, nada. Vale, ok. Si querés ponerme acá, pero estoy desde el celular. Sí. Espera, te puedo volver a poner igual, ¿no? La otra la tengo apagada, ahí creo que me veo, pero no, en realidad no está, no sé si... Ah, no, ya se fue. Vale. Me quedé sin internet. Te acabo de hacer cojos. Vale, pues ya hemos visto un poquito lo que es la operativa, la mecánica de la rueda, la utilidad. La verdad es que me ha encantado este debatillo, está muy bueno. Seguimos por aquí. Solo un bocadillo que apunta al crecimiento de Manu. Retomo sus propias palabras de que había empezado la capacitación anterior muy calladito y fíjate ahora te tira estos debates picantes que te deja sobre la mesa. Solo voy a decir eso. Un montón, estaba pensando eso de, tipo, yo decía, Manu, el revolucionario, digo, o sea, 20 minutos ahí llevando un debate, no. Eso.
Sí, no, es una de las cosas más, de las que más orgullosos estamos, yo creo, ¿no? Todo el equipo de Tor, sí, sí. Bueno, pues además imagínate, Manu, cómo puedes llevar eso tú a tu propio coachee, ¿no? Es como, imagínate, cuando alguien además pasa por algo así, hablas luego y desde otro lugar, ¿no? Porque sabes que eso es posible, ¿no? Es como, en fin, no sé. Bueno, si os fijáis, aquí tenemos lo que es la rueda y casualmente nos encontramos con que en la parte de la derecha tenemos lo que podríamos llamar las habilidades intelectuales de la comunicación, lo que sería el cerebro derecho, ¿no? Que tiene que ver eso con lo que es la invención, el armado. Es que de repente esto como que cuando vi cómo caían así dije, qué bien, qué oportuno, porque nos ayuda a diferenciarlo un poco, ¿no? La parte más intelectual, más de elaboración, más de armado, de organización, donde le ponemos aquí la razón, el análisis, esto va a quedar mejor, etcétera, ¿no? Todo lo que es la estructura, el adaptar el discurso a la audiencia, el sostener los argumentos, hacer un principio y un fin memorable, las historias, el humor. Y luego, desde abajo hasta el final, tenemos lo que es más emocional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el dominio escénico, la actuación, la performance, ¿no? Y ahora esto, que es una tontería enorme, que se me ocurrió más que nada por no empezar yo a hablar ahí sola todo el rato de... Estamos con esta parte que es la de las habilidades intelectuales, ¿no? Y la idea de ver esta rueda es lo que decíamos, no solo sirve para, si os fijáis, la rueda nos sirve como base para el feedback, aunque la idea es que lo antes posible vamos a subir lo que es el checklist del feedback para que veamos en lo que nos tenemos que fijar. Con la rueda ya tenemos lo que es la base, ¿no? Entonces luego además imaginemos pues, que queremos ir trabajando distintas cosas con nuestro cliente, coachee. Vamos a ir subiendo al campus propuestas de prácticas para los distintos temas, ¿no? Y la idea es que cada grupo de prácticas va a tener un título un poco absurdo, pero que va a ser la parte emocional de los títulos estos que son más así. Entonces ahora van a ir saliendo y la idea es que digáis a cuál de estos atributos correspondería esa práctica. Por ejemplo, una práctica que se llame, un grupo de prácticas que se llamen cerrando el círculo. Principio y fin. Principio y fin, efectivamente. Si recordáis en lo que hablábamos cuando veíamos en el discurso, en el armado de algunos discursos, es como si tienes un comienzo impactante es muy bueno, si tienes un fin memorable es muy bueno, pero si además el fin memorable te enlaza, te cierra lo que has planteado de forma impactante al principio, entonces es como que la audiencia tiene esa sensación de cierre realmente, de discurso redondo. Por supuesto, lo de en medio tiene que acompañar. Lo de en medio es lo que te engancha, ese principio impactante con ese final absolutamente cerrado, ¿no? Pero es eso, el discurso no se termina hasta que no cerramos el círculo. Esta es fácil. Audiencia. Audiencia. No se entiende mejor el tema cuando ponemos estos titulillos que cuando ponemos así solo audiencia, sí, ¿no? Una sonrisa en tu vida. Humor. De todas formas, insisto, recordad que tenemos prácticas, es decir, utilizadlas desde la segunda sesión con vuestro cliente. Podéis utilizar ya las prácticas que hicimos en el curso anterior, ¿eh? Da igual que las conozca porque vosotros le vais a dar otra vuelta. El discurso de puntos clave. La estructura. Historia. Y obvio. Argumentación. Bueno, aquí le he puesto los acentos en español, pero no me lo tenéis en cuenta. Y ahora en las habilidades emocionales. Ahí no lo veo. Ayuda visual. Acertando. La proyección vocal. Más alto para los del fondo. Conexión. Efectivamente, evidentemente no es la única cuestión, el contacto visual, ¿no? Pero es como la más metafórica, la más instintiva. Aquí hay un gap generacional, sé que no todo el mundo lo conoce, pero es que es muy representativo. Textualidad.
Muy bueno. Pero por descarte, eso Yo me pensé sirvió en como una credibilidad. No. ¿Por qué? Julio Iglesias, que evidentemente ya es de una generación, incluso diría que yo ya no, vamos, sí que evidentemente, pero es un tipo que ya a mi generación ya no nos gustó, pero el tipo era famosísimo porque era como un absoluto palo. Él aparte, no sé si sabéis su historia, él era portero de fútbol, tuvo una lesión, entonces tuvo que dejar el fútbol y se dedicó a cantar. Y bueno, tuvo suerte con quienes les escribían canciones muy melódicas, un buen equipo de marketing, pero el tipo, si os fijáis en vídeos suyos, sobre todo, no, los del inicio no, y los del final, era como que totalmente parado en mitad del escenario, se ponía la mano aquí porque no sabía qué hacer con ella y se estaba así toda la canción, entonces era como... Hacía algo así como... Sí, sí, pero sobre todo era así como, ¡ay! Y ya está, y se estaba con la mano ahí o así parado al lado, o sea, es muy célebre porque eso que a lo mejor a otro hubieras dicho, por Dios, este hombre no va a ninguna parte, él esa inexpresividad, esa falta de gestualidad la convirtió en marca de la casa, ¿no? Entonces ya era como Julio Iglesias y de hecho todo el que le imita y todo, pues imita esa falta de expresividad gestual, ¿no? Candilejas, otro que también requiere explicación por lo visto. Dominio escénico. Sí, dominio, me parece. ¿Qué son ¿Qué es? Sí, no sé, ni idea. Claro, yo siempre, como les dije en el grupo del otro día, digo, aparte de sentirme muy mayor, también trato de sentirme muy culta, digo, os estoy ampliando los horizontes. Candilejas es el título de una película de Chaplin, pero además las candilejas son las luces de los proscenios de los escenarios. Bueno, yo lo sabía porque hay un teatro acá que se llama Candileja, entonces digo, credibilidad no es. Efectivamente. Aguante el descarte. Me tranquiliza un poco. Y pues efectivamente ya el último que queda, votarías por mí. Y ahora vamos a hacer parejas. La idea es que en las próximas semanas vamos a ir viendo un poquito cómo podemos tratar o practicar por parejas todas estas cualidades y además en cada una vamos a ir teniendo una de las intelectuales y otra de las emocionales. ¿Os recordáis en el curso anterior que hicimos como siempre teníamos un poco la mezcla? En cada sesión tratábamos de trabajar ambas cosas. A lo mejor, bueno, había una exposición en la que hablábamos un poco de todo y luego al final teníamos o los diálogos o el trabalenguas con la rueda de las emociones o cualquier cosa así. ¿Por qué? Porque incluso si vosotros estáis con vuestro cliente y sabéis que su mayor problema está por, yo qué sé, por el lado de la organización de las ideas, pero no es cuestión de decir, bueno, dedicamos 6 sesiones a la organización y las 2 últimas a la... Realmente no, incluso también por no sé, por la propia sensación de uno mismo, ¿no? De conviene ir mezclando dentro de la rueda, incluso aunque la rueda de inicio veamos que está desequilibrada hacia uno de los lados, pero conviene ir reforzando ambos a la vez. Esto no significa que tengáis que trabajar con el cliente en el orden que vamos a ver aquí. Esto está puesto porque sí, porque había que poner algún orden. Vosotros vais a adaptar el ritmo y el tipo de temas a lo que el cliente necesite. Por otra parte, también esto, aunque está aquí señalado de forma... bueno, pues como esto es esto y esto es lo otro, evidentemente hay muchísima interrelación, no son compartimentos estancos. No significa que si hoy vamos a trabajar tal cosa y observo tal cuestión de otro tipo de atributo, no te la voy a decir porque hoy estamos trabajando esto. Obviamente no. Entonces la idea es que la próxima semana veremos algo de cómo trabajar con el cliente, lo que es la estructura, el dominio escénico, la estructura como habilidad intelectual, el dominio escénico, la tranquilidad, veremos cómo trabajar el tema de la aprensión a hablar en público en caso de que exista. Por aquí hay poca, en este equipo nos vamos a encontrar muy poco de eso, pero sí necesitamos que lo tengáis en cuenta porque cuando salgáis fuera eso va a ser muy frecuente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se trataría. La siguiente semana veríamos el tema de la argumentación y la proyección vocal. Quinta semana, audiencia, credibilidad. Sexta semana, historias, ayuda visual. Esto va a estar subido también, el PowerPoint va a estar subido en el campus. Principio y fin y conexión. Y la última semana, humor y gestualidad. ¿Vale? Lo cual no quita que si alguien con su cliente tiene una necesidad, la verdad es que intentaremos irlo subiendo lo antes posible todo. Si alguien tiene una necesidad específica y quiere apoyo con alguna práctica antes de que llegue la semana correspondiente, nos avisa y lo vemos. Y ahora vamos a hablar, ¡chan! Este dibujo me encanta.
El saboteador interno. Ahora ya dejo de compartir. El saboteador interno es primo del impostor del otro día, y eso es algo que lo tenemos todos. Y aquí, ¿qué ocurre? Que aquí lo vamos a tener por partida doble. Vamos a tenerlo nosotros como coach y lo va a tener nuestro cliente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el nuestro como coach pues tiene un poco que ver con el primo del otro día, ¿no? Como yo, verás qué desaguisado. ¿Cómo va a quedar la rueda al final? Macho, va a quedar más plana que el principio. Esto, ¡uy, madre de Dios! O sea, ese es el saboteador interno del coach. ¿Qué saboteadores internos va a tener el cliente? Pues miles. No, yo es que, pues eso, yo hablar en público como que no, o yo es que tengo muy poca gracia, o yo es que con esta voz que tengo no me oye ni el cuello de la camisa, o puede haber miles. Claro, nuestra labor, por eso decíamos que está bien la rueda del tal, pero hay algunos de esos que realmente lo que esconden es un saboteador. Entonces nosotros, aparte de ver su rueda, nosotros vamos a ir sacando ahí entre las prácticas y demás todo lo que hay detrás, además de lo que hay en la rueda. ¿Alguna idea de cómo se enfrenta uno a estos saboteadores? Tanto nosotros como coaches, como ¿qué le tenemos o qué le podemos sugerir al cliente para enfrentarse a este saboteador? Cachetazos. Pum, 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 pum. Exactamente. Cachetazos. Y además, a ver que me dé cuenta. Mirarse al espejo. Hola, la docente. Casi no sé si espejo u otra cosa. Os cuento nosotros cómo trabajábamos en coaching los saboteadores internos. Lo importante, evidentemente, lo primero es saber que existen y, por lo tanto, cada vez que aparezcan, identificarlos. Pero el problema es que ese saboteador interno es parte de nuestro propio ego y es esa parte del ego que nos quiere mantener seguros. Realmente lo más triste es que el saboteador lo que trata es de que no nos expongamos, de que no hagamos el ridículo, nos quiere mantener dentro de esa zona en la que nadie nos va a hacer daño, pero claro, en la que tampoco vamos a crecer nunca. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante interesante separar ese saboteador interno de quiénes somos nosotros. Aunque sabemos que es parte nuestra y que proviene de experiencias o creencias de la infancia o de cualquier cosa, pero tenemos que separarlo de nosotros mismos. ¿Qué nos sugerían? Piensa en algún personaje que puede ser real o de ficción que te parezca absolutamente ridículo. ¿Qué sé yo? Puede ser Homero Simpson, puede ser un gremlin, puede ser Donald Trump, bueno, ese no es de ficción, pero casi podría serlo. Es decir, puede ser cualquier personaje que os parezca absolutamente y digáis, esta es la imagen de mi saboteador. Entonces, cada vez, además, si tenéis un muñequito de él, bien, si no, un dibujito de internet que os ponéis ahí cuando estéis haciendo, a nosotros nos decían, ponte un dibujito del tal al lado cuando estés haciendo coaching y cada vez que pienses, ay, ¿cómo lo estaré haciendo?, lo miras y dices, cállate, además nos decían incluso físicamente, agarra el dibujo o el muñeco, sácalo fuera de la puerta y te quedas fuera, que ahora yo estoy haciendo coaching. Entonces la cuestión es dialogar, efectivamente darle cachetazos, como dice Maru, si realmente en un momento dado, cállate estúpido, me estás molestando, pero sobre todo externalizarlo. Esa persona ya no es nosotros, es una parte de nosotros con la que hablamos. Y además, al hablar así, pues efectivamente ya no lo asumimos como algo tan interno, tan nuestro. Es un tema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, como coaches y demás, vamos a entablar un fluido diálogo con nuestro saboteador interno a la hora de hacer coaching y por eso decía que es muy importante en el coaching que tanto tú como coach, o sea, tú hasta cierto punto, tú a tu coachee no le vas a transmitir, ¿sabes que tengo un saboteador profundo como coach? No. Ahí no, esa es la única parte en la que esa comunicación fluida con el coachee no existe. O sea, tú tienes que proyectar esa autoridad, esa credibilidad, porque la persona confía en ti, pero por lo demás, sí tienes que ser honesto de decirle a esa persona qué saboteadores estás identificando. Si, por ejemplo, dice, no, yo es que, imagínate, por ejemplo, que ha hecho su rueda. Mientras hace la rueda, yo no intervengo. Le dejo que ponga el número que quiera, porque lo que hablábamos, no es cuestión de empezar a teledirigirle en ese momento. Luego yo voy viendo cosas, voy viendo tal, y le digo, mira, ¿sabes qué? Me doy cuenta que cuando dices que a ti eso no se te da bien, realmente yo no lo aprecio.
yo creo que no solo no está mal, sino que bien, lo que pasa es que tú mismo te bloqueas, ahí tienes un saboteador, que y entonces es cuando le podemos decir, ponle cara, ponle nombre, habla con él y quítatelo de encima porque no te está ayudando en este proceso. Por ejemplo. Yo quería sumar se me fue la palabra. Que quizás no tiene nada que ver, pero en mi cabeza tiene mucho que ver. Que en las constelaciones, cuando se constela, se trabaja con el inconsciente muchas veces, y es esto también de externalizar un poquito eso, ¿no? Entonces se trabaja mucho con los objetos. Entonces es como poner el inconsciente arriba de la mesa y tu cerebro lo lo ve. Si te lo crees, lo ve. Es que para el inconsciente lo simbólico y lo real y lo virtual es lo mismo. Entonces, si vos lo pones en lo simbólico, el inconsciente lo va a tomar. Bueno, aparecían nuestras capacitaciones externas, ¿no? En el medio. Me encanta porque aprendo cosas nuevas. Sí, no, exacto, pero de eso se trata. Se trata de sacarlo fuera. Si no realmente, cuando no lo diferenciamos, cuando no establecemos esa distancia con eso, nos limita hasta niveles insospechados, porque realmente pensamos que, o el típico, no, yo es que soy así, yo es que me trabo cuando hay más de 3 personas, y a partir de ahí, yo una vez coaché a una compañera que era eso, como, no, yo hasta 2 personas, bien, ya me pones 3 y ya me bloqueo. A ver. Y también es una creencia, ¿no? Que tiene como instaurada, porque le pasó una vez y ya esa experiencia le quedó como que siempre que hay 3 personas se va a trabar. Exacto. Como... Entonces, una vez que ya piensas que eso forma parte de tu estructura neuronal, celular, entonces, claro, ante eso uno piensa, ¿qué puedo hacer? Es que soy así. Por eso se trata de no externalizar. No, eso no es verdad. Eso es algo que te estás diciendo una parte de ti. Espera, vamos a sacar esa parte de ti, la vamos a identificar, la vamos a poner un nombre. Si es ridículo, mejor, porque así encima es cuando, a ver exactamente qué diferencia hay. Es que, ¿qué pasa cuando hay una tercera persona que se lleva el oxígeno de la sala y entonces tu neurona ya no da más de sí? O sea, claro, ya empiezas a bromear un poco, a sacar, no, hablemos con el saboteador y ese es el punto. Creo que pensar demasiado, por ahí es como que te para. O sea, yo lo veía con mi hermano que de chiquito era tartamudo, y cuando atendía el teléfono es como que empezaba, como se ponía nervioso porque sabía que iba a... Pero cuando se enojaba hablaba todo derechito. Y hoy es profesor de la facultad, no tiene ningún problema. Muy buen ejemplo, pero digo, efectivamente. Tenía un tema que cuando sabía que cuando iba a atender el teléfono se iba a trabar. Exacto. Y alguien mencionó, creo que el otro día fue en este grupo, ¿no? O fue en el otro, El discurso del rey, que mencionabais la película. Pues efectivamente. Se asocian y además muchas veces generalmente van asociadas pues eso, a experiencias negativas, ¿no? Alguien tuvo que hablar alguna vez delante del jefe y fue mal la cosa y a partir de ahí como fu. Entonces bueno. Disfrutad de este coaching porque va a ser el más sencillo que hagáis en vuestra vida. Es el momento de... Sí, porque realmente es eso. En el otro lado también están alineados, estamos todos alineados. Pero por eso en el módulo 1 había toda esa primera parte de la montaña rusa que era como, chicos, relax, lo que pasa al final no solo es culpa vuestra, o sea, lo que hablamos el otro día, uno no puede asumir toda la responsabilidad de lo que ocurra, ¿no? Porque van a ser, en este caso van a ser 8 sesiones. Luego, una cosa muy importante ahora que estamos hablando del número de sesiones, tened en cuenta aquí que estamos, 8 sesiones son bastantes, sobre todo en personas que ya llevamos un tiempo trabajando en estas cuestiones, pero cuando salgáis fuera, imaginemos que os contratan para 6 o para lo que sea. Muy importante que la persona tenga unas expectativas realistas sobre lo que se puede conseguir en el tiempo del coaching y que tenga claro que el 99% del resultado va a ser el trabajo que él haga fuera de las clases, fuera de las sesiones. Y lo fluida que sea la transmisión de emociones y sensaciones de él contigo. O sea, en el momento en que vea que algo se atasca, que te lo diga. No es cuestión de... ¿Sabéis? Pero lo importante es eso, que las expectativas sean lógicas considerando la duración prevista del coaching y los objetivos. Por ejemplo, si alguien te dice, no, yo es que quiero, qué sé yo, trabajar, pues yo qué sé, porque quiero presentarme a las elecciones para presidente del mundo mundial. Y te dice, pero quiero darlo en 3 sesiones. Ay, no. Y vamos.
¿Dudas? ¿Preguntas? Maru, ¿qué te guardaste? Te vimos. No, a mí me siento muy identificada con este, ya me olvidé el nombre, ¿cómo se llama el que no es saboteador interno? ¿El impostor? No, el interno era. El saboteador interno. Ok, no, que me pasa que yo voy a rendir un final y se me pone la mente completamente en blanco y ataque de pánico y me quiero ir y no me acuerdo nada. Me pregunta algo y no me acuerdo nada. O sea, no puedo hablar. Pero es en la instancia de final. Quizás yo estoy con la docente, no sé, en una clase y le contesto todo. Las mismas preguntas. Es un ejemplo absolutamente pertinente. Pues eso ya sabes, la cuestión es hablar con ese chisme como si fuera con ese individuo, ese personaje, ridículo, absurdo, que no tiene razón de ser, y hablar como externalízalo, dale identidad física y habla con él y quítatelo de encima. Y cuando vayas a dar el examen lo dejas en la puerta de la calle. Probemos, pero efectivamente la verdad es que nosotros lo hacíamos bastante, por lo menos nos reíamos. Y en el momento en que te ríes, ahí ya rebajas muchísimo la intensidad. Y hay algo que, bueno, nada que ver, pero sí tiene que ver. Te muteaste. Te has muteado, Rocío. Quería sacar una basurita de arriba del coso y muteé el micrófono, muy bueno. Yo estoy haciendo una formación en biodecodificación emocional y se trabaja mucho como esto de lo simbólico y de cómo sacarle peso a una situación o a una persona, y se trabaja mucho la visualización de quizás minimizar ese síntoma o dolor o persona que nos afecta, convertirlo en algo que sea cómico, que sea burlesco y como sacarse el peso de encima y dejarlo en una situación que no nos pertenece para poder sacárselo. Digo, que más o menos se trabaja de la misma manera como esto de ponerlo en un muñeco o ponerlo en algo visual concreto que podamos sacarle ese peso. Exacto. Absolutamente. Luego, bueno, no sé si queréis, alguien me planteó esta semana tema de prácticas para hacer con el coachee. No sé si los que ya habéis tenido vuestra sesión con vuestro coachee habéis decidido temas. Trataremos de ir subiendo más, pero sí os cuento que a mí me parece muy completa la que ya hemos subido. De hecho, por eso la subimos la primera, de acuerdo a la del discurso, porque esa toca todo. Todas las habilidades. Por ejemplo, pero la cuestión es, si por ejemplo tenéis a alguien delante que lo dice, no, yo lo que quiero es preparar algo para Instagram. Perfecto. Lo que quiera trabajar esa persona prevalece. Lo que ocurre es que, por ejemplo, a lo mejor, que es el ejemplo que veíamos, no, creo que lo veía con el otro grupo. Cuando imaginemos, por ejemplo, que tenéis a alguien que dice, yo es que quiero ser influencer y youtuber y quiero hacer unboxings el resto de mi vida. O por lo menos el resto del año. Entonces, evidentemente eso se puede trabajar y se puede mejorar y se puede todo. Pero si os fijáis, ahí hay una parte de la rueda que realmente no se practica, porque el unboxing es algo muy espontáneo, es algo que uno va creando en ese momento y que, por ejemplo, es un... Pero imaginemos, por ejemplo, que tenéis una persona que tiene dificultades o que no, con el tema de la fluidez verbal, o sea, que no se atasca con las palabras, se pone nervioso, se pone tenso y tal. Entonces, a lo mejor el unboxing es una práctica excelente. ¿Por qué? Porque ahí estás describiendo algo sobre la marcha. Entonces ahí lo que importa realmente no es el armado de las ideas, ahí es que vayas construyendo frases, describiendo algo, es describir algo, por ejemplo, o agarrar una fotografía y describir en detalle lo que ves, es un tipo de práctica que se utiliza para mejorar la fluidez verbal, ¿no? Entonces ahí puede ir muy bien, pero por ejemplo si alguien que ya tiene fluidez verbal dice, bueno, yo es que quiero trabajar pues eso, está bien. Lo único es que hay cosas ahí que te estás dejando de trabajar, todo el tema de, pues eso, lo que es la estructura, porque es una cosa muy espontánea, ¿no? Si la persona es lo que quiere y lo tiene claro y es lo que necesita, el cliente manda, vamos a trabajar eso con él. Lo que pasa es que muchas personas que vengan a nosotros el día de mañana no van a tener eso tan definido, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener nosotros un repositorio, digamos, de prácticas, de posibilidades que pueda trabajar. De momento la que tenéis subida es como la más absolutamente completa, se puede trabajar hacia la mitad, se puede quitar la parte final de las diapositivas, se puede adaptar, pero es una que obliga a trabajar absolutamente todo, la persuasión, la gestualidad, la organización de ideas,
Entonces, bueno, si no lo habéis visto, echadle un vistazo por si os puede servir, salvo que vuestro coachee tenga muy claro que quiere dar una clase de tal cosa en un mes y que lo va a aprovechar a trabajarlo con vosotros. ¿Okay? Bien. Entonces, Cris, sí. Por ejemplo, para casos puntuales, no sé cómo podría decirte, escénico, por decir algo que quizá no, si hemos trabajado más la audiencia o la estructura o el argumento dentro de la capacitación anterior, si nosotros podemos buscar, quizá, no sé, un video en YouTube o algún tipo de práctica, te lo derivamos a vos a ver si es conveniente pasarle a esa persona o vos ya tenés alguno como para que nos puedas ir pasando para ir dándole, porque decías que también tiene que ver con trabajar en la casa. Entonces vos por ahí podés ver que el problema puede ser algo escénico, pero hasta qué punto yo lo puedo instruir en cuáles serían los pasos para que mejoren eso. Sí, buena pregunta, Pau. Bueno, nosotros, dentro de nuestro objetivo de facilitaroslo lo más posible, vamos, como os decíamos, a intentar ir subiendo prácticas y recursos. Yo, por ejemplo, para lo que es en particular el miedo escénico o la aprensión a hablar en público, que es algo que no trabajamos en el curso anterior, pues porque aquí todos tenéis experiencia dando talleres, hablando en público, entonces no parecía uno de los temas prioritarios, pero cuando salgáis al mundo sí, va a ser bastante importante. O incluso dentro del equipo hay gente que sin tener aprensión a hablar en público, sí que le falta un poquito ese lanzarse un poco al mundo. Entonces, por ejemplo, para eso en particular, la idea que yo tenía era grabar una visualización específica, que fuera como un recurso nuestro interno. Dicho esto, mientras estén todos esos materiales, si vosotros pensad incluso que parte de lo que es ser un... O sea, el mundo existe y en Internet hay un montón de recursos y no vamos a ser tan absurdos de no aprovecharlos, ¿no? Digamos que la idea es ir teniendo con el tiempo un repositorio muy amplio, muy completo de recursos, de posibilidades internos y sobre todo que a nosotros nos parezcan idóneos, pero mientras eso esté, oye, pues vamos a ir viendo qué hay por el mundo, si funciona, no funciona. Luego lo interesante es si... dices pasarlo conmigo. Yo fíjate lo que te diría porque la cuestión es que tengáis máxima autonomía, que os sintáis absolutamente validados. Yo no creo que fuera necesario comentarlo a priori. Si vosotros veis algo que creéis que a esa persona con la que estáis trabajando le puede ayudar, lo podéis utilizar. Lo que sí nos ayudaría mucho a todos, si luego veis que funciona o que no funciona, pero habéis detectado por qué y a lo mejor en otros contextos puede funcionar, que luego ese tipo de experiencias son las que compartamos en estas sesiones. Ese es uno de los objetivos básicos de las sesiones abiertas. Porque ahora, claro, ahora estamos todos empezando, muchos todavía no habéis dado la sesión o con el coachee o con el coach, pero cuando ya empecéis, pues vais a estar probando cosas. Además es que se trata de eso, se trata de probar, de experimentar y cualquier cosa que probéis y que funcione, es bueno comentarla. Cualquier cosa que probéis no funcione, es bueno comentarla. Porque de eso se aprende y porque además hay cuestiones que os vais a dar cuenta, a lo mejor, y eso es normal, hay una práctica que con una persona no funciona de ninguna manera y que con otra funciona fenomenal. Entonces tampoco es cuestión de esto se descarta o esto no, es mucho más complejo, ¿no? Pero además hay cuestiones como, fijaos como hablábamos ahora del tema del saboteador o lo que comentaba Rocío, el visualizar, todo eso. Hay cuestiones y recursos que van más allá de lo que es la práctica técnica estricta, ¿no? Entonces, ahí es cuando efectivamente algunos encajan muy bien con determinadas personalidades y no tan bien con otras, ¿no? A lo mejor hay personas más de cerebro derecho, más de cerebro izquierdo y el tipo de prácticas varía, ¿no? No hay reglas claras, no hay materiales perfectos, universalmente aplicables. Es un poco lo mismo que cuando hablábamos de los talleres y de los materiales. No existe el material que valga para todo el mundo. Y lo mismo ocurre con este tipo de prácticas, ¿no? Cuando en el curso anterior hacíamos cosas que había gente que decía, wow, cómo me ha ayudado, cómo ha tirado de mí, y otras que realmente no, a lo mejor no, y a lo mejor era no porque había un grupo de personas mirándote. A lo mejor esa práctica, esa persona la hace en privado con su coach y saca mucho más de ella, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Si necesitáis algo específico y no lo encontráis, me lo pedís.
Si encontráis algo por ahí que os creéis que puede ir bien para lo que estáis buscando y lo aplicáis, adelante. No hace falta que preguntéis. Y luego, eso sí, compartid la experiencia, porque aquí estamos todos, o sea, esto no es algo cerrado ni limitado, ¿no? Estamos todos tratando de aumentar herramientas todo el tiempo. ¿Okay? Y viste que lo que se subió era la práctica esta de dar un discurso en un parlamento o armar un discurso para el parlamento. Si la persona que yo voy a coachear no sabe qué tema elegir, pero tampoco le interesa el del parlamento, o sea, porque es como quizás como muy extremo, se aleja mucho de lo que desea, digo, no sé como qué otras posibilidades les podríamos Eso se puede adaptar. Imagínate, por ejemplo, ¿sabéis los oradores de este parque de Londres, el Hyde Park, que tiene el famoso Hyde Park's Corner, donde la gente se sube a un cajón y da sus discursos y ahí el que pasa se para o no se para, depende de si le interesa. Pues entonces a lo mejor lo que quieres es decir, bueno, pues prepárame un discurso para el Hyde Park's Corner, como para ponerte en mitad de, qué sé yo, del parque de la ciudad, mitad de Buenos Aires con un cajón y ponerte a contar tu vida a ver quién se engancha. Eso y también pueden ser como las que usamos en el taller anterior, como por ejemplo preparar una charla TED o... Pueden ser perfectamente. Así. De hecho, lo hablaba con uno de vuestros compañeros. Las charlas TED tienen más glamour que... Pero, por ejemplo, por eso digo que depende de lo que esa persona... cuando hicimos me gusta que traigas esa pregunta también. Cuando hicimos esa práctica con las distintas audiencias, había algunas que asignaba la audiencia porque el tema realmente era muy complicado de trabajar con ciertas audiencias. En otras lo hacía aposta, era muy complicado y lo asignaba con esas audiencias. Pero ¿qué ocurre? Que había temas que eran tan complicados de meter en algún sitio que entonces los metías en la charla TED. ¿Por qué? Porque eso es como que la audiencia es inexistente y el objetivo es inexistente. O sea, digamos que la charla TED es un lugar donde te exhibes y demuestras lo buen orador que eres y lo bien que te lo has preparado, porque insistamos, hay por ahí charlas TED de muchísimo nivel y hay otras que no son de tanto nivel. Si habéis visto ya, sobre todo con tanta franquicia y tanto tal, hay de todo. Hay gente que no lo hace especialmente bien y se da ahí más valor al contenido de lo que está transmitiendo que al cómo lo transmite. Pero en todas estas, digamos, que están en el TED original y demás, que los tienen además ahí dando sesiones y prácticas millones y millones, pero pensemos en lo que hablábamos. ¿Cuál es el objetivo de una charla TED? Pues ya está, nada, darla. La charla es el objetivo en sí misma. Que quedes bien, que la gente se entretenga durante 10-15 minutos. No es, oye, ya está bien, es un objetivo. ¿Cuál es tu audiencia? Cualquiera. Es una audiencia totalmente heterogénea, no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo de adaptar a nada. No sé si me explico lo que quiero decir. Está muy bien cuando uno realmente quiere trabajar lo que es, pues, dominio escénico, gestualidad, moverte de un lado a otro, incluso coordinación con diapositivas. Sin embargo, toda esa parte previa, que es donde mucha gente flojea, que es decir, me preparo algo donde realmente llegue con el contenido a las personas a las que quiero llegar, eso en una charla TED no lo tenemos. No, sí, porque aparte la estructura, si bien te ponen algunos tips, es como muy que hagas lo que quieras y el tema es totalmente amplio también. Exacto, de hecho yo creo que os conté que en el curso que estaba haciendo de oratoria en inglés y tal, analizábamos muchas charlas TED, analizamos la parte de la estructura, claro, la otra parte no, por eso os decía que son cosas distintas. Normalmente la actuación es impecable porque los tienen ahí coacheando y practicando como poseídos, pero luego cuando íbamos a la estructura, y además era... El profesor luego nos decía, y esta es mi observación, o sea, primero nosotros teníamos que hacer las observaciones sobre qué fallaba en esa estructura y luego leíamos la opinión del profesor, que es un tipo de super gurú del mundo mundial, sobre esas charlas, y bueno, era devastadora. Así, bueno, aquí esto estaba fatal, esto estaba... Entonces, realmente eso es algo que no se trabaja en una charla TED.
porque no hay un propósito claro realmente. Entonces, digamos que el hecho de trabajar una comunicación con un propósito y para un público añade un desafío adicional que realmente te obliga a poner en marcha todos los engranajes de la comunicación. Pero Cris, en el discurso parlamentario ese, ¿cuál sería el público? Creo que está descrito en la práctica. Se supone que además lo bueno es, porque yo también traté de evitar lo que era, no es un discurso político, eso que quede muy claro, porque los discursos políticos tienen un tema psicológico detrás, o sea, no se trata de hacer un meeting, no se trata de... Eso tiene otra cuestión completamente distinta. Realmente los discursos políticos no tienen ningún sentido porque se dirigen a convencidos. Entonces, eso es una cuestión que funciona de otra forma. Uno, de hecho, utiliza mucho recurso literario, muy dramático, muy histriónico, muy grandioso, y el contenido realmente es lo de menos. Entonces, no nos interesa trabajar discurso político. Aquí lo que se trata es simplemente de generar un discurso. Se supone que tú eres una persona que representa una asociación civil. Entonces, a partir de ahí puede ser sobre cualquier tema. Puede ser medio ambiente, puede ser lucha, protección de género, puede ser cualquier tema que a uno le parezca importante sobre el que crea que tiene que, o que le gustaría que hubiera una ley o un cambio de algún tipo para mejorarlo. Y dices, bueno, y se supone que a ti como representante de esa asociación civil te dan la opción de hablar en el Parlamento de tu provincia porque se va a debatir una ley y han abierto las consultas pues, a la sociedad civil, ¿no? Entonces ahí tú lo preparas. El tema es completamente libre. Pues además si uno quiere hacer una cosa que sea un poco más liviana, no tan densa, pues yo qué sé, puede incluso buscarse un tema medio ocurrente de, qué sé yo, porque es importante dejar que los animales circulen libremente por las calles de la ciudad, yo qué sé, cualquier burrada que se os ocurra, ¿no? La idea es esa. ¿Por qué el contexto del Parlamento? Pues porque a lo largo de la vida nos vamos a encontrar profesionalmente en muchas situaciones en las que existe ese cierto componente de institucionalidad en el entorno, ¿no? Entonces aquí no es absolutamente así porque tú no eres un político, pero realmente estás en un contexto de personas con capacidad de decisión de las que quieres conseguir algo. Entonces ahí ya estamos tocando el tema de la persuasión, ya no estamos solo dando un discurso informativo, sino que queremos que ese discurso informativo, o sea, no que esas personas solo sepan por qué nos parece interesante que hagan eso, sino que además hagan algo al respecto, ¿no? Entonces eso ya nos está obligando a retrabajar el tema de la argumentación. Y por supuesto, tenemos que ser elocuentes, tenemos que ser convincentes y por lo tanto también la expresividad, la gestualidad, todo eso es absolutamente esencial, porque puede ser muy bueno el contenido, pero si no lo proyectas, si no le pones pasión, si no le pones credibilidad y autoridad, entonces también el impacto va a ser menor. Por eso digo que es absolutamente 360 de la rueda de la oratoria. Okay. Aterrados los veo. No, perdón, Cris, pero podría ser también una charla TED y poniendo alguna audiencia más puntual. Sí. Porque, a ver, pues yo estoy pensando en qué quiero hacer yo y no me imagino hablando en un discurso parlamentario convenciendo a la gente de nada, porque de lo que quiero hablar es cosas más esotéricas, entonces no tiene como ningún sentido. Pero sí quiero hacer este coach de alguna manera integral. Ver, pero eso es perfecto, Sofi, puedes decir, bueno, me han invitado al seminario, a la gran conferencia iberoamericana de ciencias ocultas y esoterismo, y voy a dar la ponencia magistral. Pues ya está. Bueno, bien. Sí. Okay. Claro, sería como la charla TED, pero en el entorno apropiado. ¿Qué sé yo? Okay. Imagination, people. No, que quizá pensando también en lo que dice Sofi de la charla TED, por ahí son, no sé, veo que se ríen. ¿Se escucha bien? ¿Se ve todo bien? Que por ahí son pasos previos a llegar, por ejemplo, a crear algún cambio de hábito. Porque muchos temas que se tocan
tienen que ver con actualidad. Digo, yendo en la línea de lo que dice Sofi. Sí, obvio que para mí la charla TED no es solo que les parezca interesante, sino que te pregunten algo o algo así más del ámbito espiritual. Pero bueno, yo iba a ir por ahí, pero me parece interesante la idea de más seriedad, porque es más fácil cuando es más relajado, entonces me parece en lo personal un desafío ir a algo más parlamentario. De hecho, pensemos una cosa, cuando hablamos de la aprensión a hablar en público y decíamos, bueno, en este equipo generalmente no hay, error, no hay para determinados contextos, pero evidentemente en otros cuesta más. O sea, a lo mejor uno va a una entrevista de trabajo y se bloquea más, o va y se bloquea más. Entonces, lo que no hay es aprensión a hablar en público cuando tenemos delante un taller. Hubo personas que lo tienen súper superado, pero que tuvieron cierta aprensión cuando empezamos con el tema virtual, o hay personas que a lo mejor, yo, por ejemplo, hay una persona en este equipo que es excepcional, pero cuando estábamos reunidos con cliente, se ponía a verborrágica total y no había manera de orientar aquel discurso por ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno impacta. ¿Recordáis que vimos el ejemplo aquel del actor al que le dieron el premio y se quedó totalmente bloqueado? Que lo vimos en el curso anterior. Yo no sé si los de Tor, como no nos daba tiempo, me parece que igual los de Tor no lo vieron. Sorry, chicos, luego os lo mando. Bueno, pues vimos una entrega de premios de un actor español que le daban el premio a toda su carrera, que es un tipo con todas las tablas del mundo, un señor ya mayor, harto de dar entrevistas, harto de que le dieran premios, y llegó ese día y se bloqueó, que vamos, de hecho durante un tiempo se pensó que le había dado un ictus allí en directo, y no, es que simplemente se vino abajo totalmente por el contexto, ¿no? Entonces, con lo de la aprensión, efectivamente, si recordáis cuando veíamos las distintas audiencias, teníamos en un almuerzo de trabajo, en una charla TED, en una reunión de amigos. Entonces, evidentemente, no es lo mismo hablar en una reunión de amigos, por mucho que decíamos hay una persona a la que quieres impresionar, que un almuerzo de trabajo. Si es una situación de verdad, el almuerzo de trabajo tiene otra presión extra, que evidentemente afecta incluso al contenido, a las palabras que usamos, a nuestra gestualidad, al humor. No utilizamos el mismo humor en un contexto que en otro. No digo que en una reunión de trabajo no se use el humor, pero es diferente. A lo mejor no puedo contar un cierto chiste de una determinada forma, a lo mejor puedo meter el humor de otra manera, pero me refiero, es completamente distinto. Entonces, lo que ahora apunta Sofi, efectivamente, tengamos en cuenta lo que hablábamos. Esta es la ocasión, estáis solos con un compañero, es la ocasión de explorar nuevos horizontes, de salir fuera de la zona de confort. Entonces, por eso, evidentemente, el discurso parlamentario es como lo más, porque, de hecho, en el curso este que os comento que hice, nos pusieron, que de ahí salió también en su momento la idea, un vídeo absolutamente real de un hombre joven que tenía que hablar en una reunión del ayuntamiento, era de una ciudad estadounidense, porque iba a cambiar una normativa sobre circulación de bicicletas o algo así, y el tipo se oponía, entonces se daba audiencia para que hablaran las personas que se iban a ver afectadas, los habitantes. Entonces este llegó y bueno, nos lo ponían como un ejemplo de lo que era falta de todo, de estructura, aparte que el hombre se puso nerviosísimo, sudando, se ahogaba, era como, bueno, dolía verlo, ¿no? Pero me refiero, era una situación relativamente normal. Hay países, efectivamente, donde este tipo de audiencias, si habéis visto estas películas americanas y todo, entonces van al ayuntamiento y los vecinos se levantan y dan su opinión, y son contextos en los que manejarse de forma operativa pues tienen un impacto. Entonces, bueno, salgamos de la reunión de amigos y salgamos de los talleres, que eso ya lo tenemos dominado. Y yendo a lo que dice Ro también, o sea, yo en ningún momento de mi vida me imagino querría dar ningún discurso parlamentario, porque uno se imagina en política y nada más lejos yo que de querer algo de eso, pero sí de salir de la zona de confort, como más allá de que nunca quiera dar ese tipo de discurso, es claramente lo que más me desafía a mí por mi forma. Entonces, lo comparto por lo que dijo Ro. Me estoy preocupando porque creo que no he dejado claro que no es un discurso político,
que eres el representante de una asociación civil. Sí, puedes estar defendiendo absolutamente cualquier tema. Lo que cambia es quién es tu audiencia. Tu audiencia son personas que tienen capacidad de decisión para hacer algo que a ti te parece importante. Entonces, a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar, o sea, no es un discurso político. Y a lo largo de nuestra vida, si creemos en determinadas cosas y queremos defenderlas, si tenemos suerte, nos encontraremos en la tesitura de poderlas defender ante personas que puedan hacer algo al respecto. ¿Ok? No es un discurso político. Lo que es político, o digamos, es parlamentario, es el contexto. ¿Ok? O sea que por eso, y ahí que también va a estar en juego entonces la habilidad del coach de orientar, como esto cuando Sofía dijo, yo quiero hablar de algo esotérico, bueno, eso llevado a cierta audiencia o a cierto espacio o a cierta convención, digamos, como ahí está la habilidad de cómo podría servir lo del discurso del Parlamento adaptado al tema que se quiere trabajar, digamos. Claro, digamos que el discurso ese es como el tope o una actividad en la que se trabaja todo, pero no es la única, evidentemente. Uno dice, no, prefiero, pero es eso, porque hay un montón de seminarios de ese tipo, de conferencias de ese tipo, es verdad, temáticas que reúnen a personas interesadas en un determinado ámbito. Pues imagínate que Sophie quiere trabajar el ser como lo llaman en inglés, la keynote speaker, o sea, la que habla al final cuando ya han ido todos los demás de teloneros y llega ella y va a dar la sesión magistral sobre astrología, pues ya está, pero ahí ya quieras que no, tienes la presión extra, que es bueno trabajarla de, wow, soy aquí la que habla al final, soy la... Entonces ya está, ya tienes la presión extra de, bueno... Por lo demás, eso, es lo que os decía, aparte de que en estas sesiones nos... hagamos Tengo otra duda. Sí. Perdón. Este video final, digamos, del discurso astrológico, bla, ¿es algo que se va a compartir o lo ves solamente vos y mi coach? No me quedó claro eso. Esa es una buena pregunta. Evidentemente, el inicial es absolutamente privado y el final depende de vosotros. ¿Se puede compartir o no? Si queréis, es privado. Como os decía, las sesiones de coaching y todas sus circunstancias son estrictamente individuales, salvo porque las vea yo, pero si realmente uno dice, joder, fíjate y tal, estoy súper orgulloso y lo quiere compartir, se comparte. Bueno, capaz que les doy a todos una clase de astrología parlamentaria. Imagínate. ¿Vale? Cualquier importante, como os digo siempre, que nadie se atasque ni haciendo ni recibiendo coaching. Cualquier duda, cualquier tal, al chat común, y si es algo más personal o una duda más individual, pues por el privado me vais diciendo. Con Mercurio retrógrado jamás, vale. Ya, por favor, leed lo que dice Laura cuando preparéis vuestras prácticas. Ay, yo no entiendo nada de eso. Lo único que me di cuenta es que cuando vi el chat me pusieron a un pisciano, que es lo único. Digo, me suena que algo ahí tuvo que ver Sofi. No me hago cargo, no lo niego ni lo afirmo. En el mes. Los Mercurios retrógrados, Marte retrógrado, es que hay algo que está complicado, es lo único que hay que entender de eso. Me escribió mi coach. Quería compartir esa alegría. Me escribió mi coach. Yo quiero decir algo. Hoy estamos en Júpiter, hoy es jueves. Nada más. A mí que me digas eso y nada, estamos en la... Y yo, con esa información que hacemos. No, es un chiste, porque vieron que los días de la semana son los planetas. Ah, me puedo explicar esas cosas. Lunes es Luna, martes es Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus, sábado es Saturno. Y domingo descansa. Mirá la cara, Maru, vamos juntas, vamos juntas. No sabía. ¿Y el domingo qué sería? El domingo es del calendario litúrgico, tiene que ver más con... Sí. El domingo es el sol. Eso tiene que ver con el día que naciste. Si naciste al día, ese planeta predomina un poco más en tu vida. Claro, si nací en domingo, ¿qué hago? ¿No había planeta el domingo? Dormí la siesta. Otras teorías dicen que el domingo es el sol. Claro. Nacimos para brillar, Cris. Nacimos para brillar, aguante el domingo. Yo soy Mercurio.
People, así es la vida. Yo también soy Mercurio. Pará, no sé qué día nací. Estamos en la Yo tabla tampoco periódica. sé qué día nací. Sí, en este equipo debe haber mucho Mercurio, demasiado yo diría. Mucho charlatán, así ahí, biribiri. Ok, ya la sesión esta se desbarrancó hace 5 minutos. Empezaron la gente de todo a hablar y ya la arruinamos. Bien. Todo porque hablaste de los días. ¿Te das cuenta? No te traigo más. Bueno, eso, lo importante es que os lo paséis muy bien, de verdad. Voy a hacer un chivo simplemente. Hoy nuestra compañera Yoa va a hacer un vivo de juegos a las 5 de la tarde. Digo, para aquellos que puedan hacerlo lo hacen, sino que compartan en las redes, así Yoa puede tener más gente que... Es por Zoom. Pero yo lo estás compartiendo en tu Instagram, mandar tu Instagram al grupo, así te seguimos. Claro. Porque eso hace que, nada, estamos colaborando con la causa de nuestra compañera. Espectacular. Es familiar, está bueno, va a estar bueno. Gracias. Buenísimo, envíalo al grupo, efectivamente. Nació un lunes. Yo estoy viendo que viene a lo Genial, Rocío. Yo también Aparte, nací igual, tengo otra más idea luna de no que- podía, más luna Mucha no podía luna, tener lo porque, tuyo. porque desbordaba. En serio, un parlamento de esto, porque estamos todos bastante desorientados. Sería espectacular. Yo iría a tu charla. Yo iría. Yo les voy a Acabo de compartir googlearlo. qué no hacer con Mercurio Sí, retrógrado. Yo después les Bueno, pero contesto. Yo todo mal porque... sin querer, Sofía, vos generaste un debate. Todo el tiempo estamos hablando de... Yo siempre quiero llevarlo para allá, ¿viste? Bueno, eso es pasión, perdonen. Y si yo le pongo de nombre a mi hija Luna, ¿le interfiere? Eso Sí. es debido a decodificación. Eso Ahí, no, ahí total. mezclamos las... Ay, no. Para poner No, no. aparte, yo puedo sumar numerología. Porque Yo el nombre también tiene una carga numérica. Cada letra corresponde a un número. pediría al grupo esotérico que no le leáis las cartas a vuestros coaches, por favor, porque eso puede generar un problema. Mira, vos en realidad no hablas muy bien porque tenés todo en contra. Te tenés que cambiar el nombre. Te tenés que cambiar el nombre. Ya naciste el día que naciste y fue... Cris, no generes idea porque son capaces de hacernos la numerología de todos nosotros. Pero es una cuestión de sanar, o sea, nadie lo entiende, pero si vos, cuanto más te conoces, más conciencia tenés de vos mismo y de vos misma y de qué tenés que trabajar. Es así de fácil. Lo que negás te somete, hay que asumirlo. Bueno, pues Como todo tiene que ver con Por eso hay que tener la rueda de la autovaloración a mano. Por eso, No se ¡A conecta. mano! ¡A mano! ¿Qué fue ese a mano? ahí está, Manu presidente, ahí va. Pará, si Manu es presidente, ¿quién lo vota? credibilidad. ¿Estás de pero acuerdo que Manu es presidente? Primero, sea- que es como la de Thor la que levantaban la... Claramente Thor era un búnker, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué cocinaban ahí? Y no, fue martillo, fue el martillo. Manu, para la próxima discurso parlamentario. De guitarras y cuerdas. Sí voy a hacer lo del discurso parlamentario de una ley. No, pero podemos hacer un cierre la próxima, guitarrero. Así que podés, no te digo un unboxing, pero porque ya lo vivimos, pero... Y es que para todos los que no tuvisteis el privilegio de ser Thor, es que Manu es un artista. Para los que nos gusta el folclore, ¿sabes qué? Chacarera, samba. Manu, te invito a tocar hoy en la reunión de las 5. Guarda que se ¿A está qué hora dando un es? emprendimiento acá, guarda. Como en los talleres de cuenta sana de emprendedores, viste que empiezan a fusionarse. Pues nada, pásanos el enlace, Joa, y espero
enlaces a las sesiones. No, no nos vayamos. Tengo que esperar hasta el otro jueves. No, me voy que tengo que laburar. Yo también, pero no quiero. Bueno, yo